Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres, buenas las horas que sean donde quiera que estén ustedes. Aunque hoy vamos a hablar de dónde está la mayoría de ustedes, por cierto. Gracias por acompañarme. Esto es No Hay Más, la revista semanal del Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz, que no el Rey va Desnudo, que es otra cosa totalmente distinta, aunque algunas personas pues, no se han querido enterar, ¿no? Entonces, son esas personas que cuando ven a alguien que trabaja en Bonanza le dicen, ¡hola Bonanza! Dice, no, no es que ese es el nombre del canal, yo soy Peter Pitt. No, 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 tú eres Bonanza. Bueno, entonces esa es la historia. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Decía yo, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, vamos a tratar un montón de temas hoy que van a molestar a algunas personas. Porque, y esto es muy importante, hoy vamos a ver cuidadosamente cómo fracasar en YouTube. Y vamos a ver de manera muy detallada cómo estoy fracasando yo. Porque pues, hay mucha gente que considera que como tengo un canal de YouTube con 240,000 suscriptores, debo estar yo nadando en dinero como el tío Gilito o Rico MacPato, como le llamen en el país que estás tú. Sí, tengo mi bóveda con monedas de oro donde voy nadando, ¿no? Hago surf y llevo mi yate y paseo en mi yate sobre las monedas de oro. Pues no, no es mi caso. Yo soy pobre, nací pobre, he vivido pobre 71 años y todo parece indicar que voy a morir pobre y trabajando. Pero a veces quisiera que mi trabajo recibiera una mejor remuneración y un poco de eso vamos a hablar el día de hoy. El video de ayer fue interesante porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención desde que era pequeño, quizás son mis primeros recuerdos así absolutamente eclesiásticos, es que me llevaron de niño a alguna iglesia mexicana donde tenían un Cristo yacente, o sea, un Cristo ya después, ya muerto, para empezar, o sea, cadáver, con todas las heridas imaginables y algunas más producto de la fantasía, del imaginero, que es como se llaman las personas que hacen imágenes religiosas, y el imaginero, bueno, le había puesto una golpiza al pobre Cristo que no te la acabas, ¿no? Traía cortes en lugares donde no se pueden tener cortes, los ojos entreabiertos, como bueno, con la gente cuando muere, que no cierra los ojos, pues a veces queda con los ojos entreabiertos, se ve un poco heavy, hay que cerrárselos. La corona de espinas. Yo lo veía y decía, pues, ¿cómo a la gente le puede gustar esto? Vienen y, ¡ay, Diosito Santo! No, es una cosa horrorosa que debería, sí, alarmarnos si alguien sufre eso, pero de ninguna manera convertirlo en objeto de culto ni de exhibición. Y es uno de los primeros recuerdos que yo tengo como niño. Y entonces siempre me ha llamado la atención esta celebración del dolor que llevan a cabo muchas religiones, principalmente aquella en la que yo fui criado, que es por supuesto el catolicismo. Yo soy de familia católica, por no decir muy católica, por no decir que se pasaban un montón y madre mía. Bueno, las cosas que yo llegué a ver. La menos heavy cuando yo declaré que ya no volvía yo a la iglesia a los 16, 17 años, fue mi abuela que dijo, pues no vayas. Y mi abuela ya había visto pasar el mundo varias veces, le daba igual. Pero no, mi familia fue una tragedia para ellos. Entonces hice una pequeña investigación sobre el manejo del dolor en distintas religiones, en distintas tradiciones religiosas, cómo se ve el dolor, cómo se festeja, se celebra el dolor, e incluso en las más supuestamente pacíficas y tranquilitas religiones como el budismo, encontramos expresiones de autolesiones como una forma de, si no de satisfacer al universo, ya saben que en el budismo el universo es Dios, y entonces dicen que no tienen dioses, pero alguien puso las leyes, son las leyes del universo, entonces como Dios que te pone leyes en el catolicismo, las leyes te las puso el universo y nadie sabe cómo las descubrieron. Así como nadie sabe cómo se descubrieron las leyes que puso Dios. El Dios judío cristiano, islamo judío cristiano, o el Huacantanca, Huitzilopochtli, o el Dios que se te antoje. Entonces, bueno, en el caso de los budistas, su Dios es el universo. Entonces, aún en el budismo, que no, somos pacíficos, nosotros no tenemos mayor problema. Bueno, a veces perseguimos a los Rohingya
en Myanmar y los matamos, pero pues eso es poquito. O tenemos una guerrilla de los tigres tamiles en Ceilán, pero es poquito, no matamos mucho. Pero hay autolesiones y automortificaciones. Incluso una cosa que no mencioné en este video, que siempre me llamó la atención, es los supuestos, no sé si esto alguna vez se ha podido demostrar, supuestos monjes budistas que se matan de hambre en posición de flor de loto y se dicen automomifican. Ya sabe usted que la mayoría de las momias y restos que hay en el mundo están hechos de cera por encima de los restos de la persona real, porque la gente cuando se muere sus restos al cabo de unos días ya no son agradables de ver y no lo son nunca más. Pero bueno, son monjes budistas que se han matado de hambre supuestamente en posición de flor de loto, y eso creen que está muy bien. Yo creo que está muy mal, yo creo que la gente no debe matarse de hambre. Entonces, pensando en esas cosas, hice esto, y lo que más me llamó la atención es que hubo muchas personas, no muchas, pero hubo algunas personas que me empezaron a justificar el dolor, ¿no? No, pero es que no es tanto. Y uno que me llamó la atención muchísimo, lo que pasa es que no lo puedo meter en comentarios porque se metía unas parrafadas de este tamaño, lo que yo estaba escribiendo la segunda parte de la Biblia, pero ya desarrollada, ya más grande. Decían, no, el catolicismo actual no recomienda ninguna privación, ninguna cosa mala. Yo le puse el capítulo, creo que 1250, 1251 del catecismo, donde te obligas como católico al ayuno y a la penitencia. Chico, es que el ayuno es jodido y la penitencia es jodida, y eso son cosas molestas, dolorosas, inquietantes y que provocan un cierto nivel de sufrimiento. Y claro que sí lo ordena la Iglesia Católica. Claro que sí. Otra cosa es que no aplauda a los filipinos que se crucifican en Semana Negra, pero tampoco los para, tampoco los detiene, tampoco los excomulga porque están muy buscando el dolor. No, está bien. Nomás que nosotros no lo aprobamos, lo aplaudimos así por lo bajito. Pero de que el catecismo sigue recomendando el ayuno y la penitencia, sigue exigiendo el ayuno y la penitencia, del mismo modo que el Islam en la Sharia exige el Ramadán como una obligación para todos los musulmanes, está allí, no lo puedes negar. Así que, pues de eso hablamos del dolor, de los dioses y el dolor, y lo extraño que a mí me resulta, seré raro yo, que las religiones y las no religiones, las parareligiones como el coaching o muchos gurús y demás, digan que el dolor mejora a las personas, ¿no? No, yo he conocido gente con dolor crónico y es gente que sufre mucho y lo pasa mal y no es mejor persona y no es más fuerte. El sufrimiento intenso vuelve a la gente cruel incluso, ¿no? Entonces eso de que el sufrimiento tiembla el carácter, yo no me lo acabo de creer nunca. Que hay un sufrimiento inevitable, pues sí, pero tratemos de lo que a mí me parece razonable, que es lo que digo en el video, es que en vez de luchar por exaltar el dolor como un gran valor humano y como algo bien bonito que todos deberíamos sufrir, lo que debemos hacer es seguir luchando por reducir el dolor, el sufrimiento, la muerte, los malos ratos, el hambre, la enfermedad y todas esas cosas contra las que lucha la ciencia, mientras la religión y la filosofía te andan diciendo ahí que lo que no te mata te hace más fuerte. Mira, te voy a cortar algo a ver qué tan fuerte te hace. Bueno, pues ahí estamos, de eso hablamos el día de ayer. Cuéntenme algo y vamos rápido. Dice Carlos Sánchez, algo que no lo sé, dice que han estado circulando noticias de una supuesta invasión de Israel en México. Parece tan absurdo que no creo que tenga más que es uno de esos rumores que lanzan algunos con alguna o sin ninguna intención. Algunos lo hacen simplemente por imbéciles. Pero dice, el uso de tecnología militar israelí y acuerdos supuestamente ilegales con el gobierno de México. Tienes que tener pruebas. Si no hay pruebas, a ver, México probablemente le compra material bélico a Israel. Muchos países le compran material bélico a Israel sin apoyar las atrocidades de Israel. Como mucha gente compra productos estadounidenses sin apoyar las atrocidades de los Estados Unidos. Imagínense a cualquiera que trae un iPhone, le dices, claro, tú eres cómplice de los ataques contra Venezuela e Irán. Pues no es así. Y entonces si compras armas israelíes que son mejores y te convienen más para tu ejército, tampoco quiere decir que estés apoyando las atrocidades en Gaza, ni cosas por el estilo. Bueno, va Fito el filósofo a filosofar sobre el Mundial. No, fíjate, ya no. Pero ya es tarde, ¿no? Ya el domingo se acaba.
Pero fíjate, hace mucho que no viene Fito el Filoso. Es que no le preguntan cosas. Si le preguntaran cosas a Fito el Filoso, ya saben que le encanta, vendría y las comentaría. Y les diría idiotas a todos. Pero, ¿qué es lo que hacen los filósofos? Pero Fito últimamente nadie le ha hecho caso y entonces no hace caso a nadie. Dice, ¿qué opina Mauricio de las acusaciones que se le hacen al PSOE de ser en realidad un partido de derechas? Que te recomiendo que leas nuestros documentos básicos y verás que es un partido de izquierda. Que todos los logros de esta legislatura son gracias únicamente a sus socios. ¿Qué socios? ¿Sumar? O sea, cuando el PSOE logra hacer en el gobierno aquello que está en su programa de acción, en su programa electoral, en su declaración de principios, en sus bases programáticas, es que lo hicieron porque está Sumar, porque estaba en la anterior legislatura, porque estaba Pablo Iglesias. No es cierto. Y repito, lo siento, porque además el chiste me lo sé en argentino y mal momento ahora con el Mundial encima, pero esta izquierda extrema que quiere puestos y quiere ubicarse y se sube al PSOE y lo apoya al mismo tiempo que lo sabotea, es como el mosquito que se paró en la cabeza del buey. La historia es esta, viene un buey arando, esforzadamente tirando del arado, el agricultor está ayudando y dirigiendo el arado atrás del buey, y el buey empuja y viene el mosquito y por alguna causa el mosquito era argentino. Así me lo contó un argentino, así me lo aprendí. Y entonces pasa un rato y el buey está sudando la gota gorda y tirando. Y el mosquito mira para todos lados y dice, che güey, qué duro que estamos arando, ¿eh? El Podemos y Izquierda Unida o Sumar son el cheque duro estamos arando. Los que han hecho el esfuerzo por mantener los principios del progresismo y poderlos llevar al poder a través de una democracia electoral y tener los votos suficientes para tener el gobierno, hemos sido los socialistas, el Partido Socialista, los socialdemócratas. Porque los otros nunca van a tener el gobierno, porque no convencen a nadie, porque su tope electoral está en el 20%, su tope está en el 20% en sus mejores momentos, pienso con Anguita. Entonces, ¿de qué hablan? Che, qué duro que estamos arando. Mira, ten un poco de vergüenza, ¿no? Primero explícame por qué apoyas a Rusia, o por qué apoyas a Irán, o por qué apoyas a Cuba, o por qué apoyas a Nicaragua, porque los socialdemócratas, como estamos en contra de las dictaduras, estamos en contra de todas las dictaduras, incluso las que son según tú, tus amigos. Así que sí, que la izquierda y cierra Joan Cuevas Torres diciendo que partidos como Podemos o Rufián de Izquierda Republicana luchan políticamente más contra el PSOE que contra el PP. Siempre ha sido así. Los comunistas nos odian tanto como a la derecha. Y Podemos y Izquierda Unida han hecho pactos con la derecha, con el PP, para desplazar al PSOE. Lo hizo Anguita con la pinza con Aznar. Lo hizo Podemos aquí en mi ciudad cuando impidió que, habiendo ganado las elecciones, pero no teniendo suficientes concejales, o sea, éramos los que más concejales teníamos, pero no suficientes para gobernar, no era mayoría absoluta. Necesitábamos el apoyo de Podemos. Podemos dijo no, y Podemos se abstuvo, y por lo tanto la derecha entró y desde hace tiempo está en la alcaldía en Gijón. Sí, ellos no tienen problema en pactar con la derecha para acabar con el PSOE, que es lo que más odian. Porque cuando el PSOE hace bien las cosas, como ahora que tiene la mejor economía en muchísimas décadas en España, se demuestra su inutilidad en la izquierda. No, es que nosotros vamos a hacer la revolución ya, pero mira, estamos haciendo empleos, estamos haciendo cosas, y claro que falta mucho por hacer, pero lo que se puede hacer lo vamos haciendo. Y eso no les gusta, quieren el fracaso del PSOE porque suponen, y esta fue siempre la teoría de Pablo Iglesias, si desaparece el PSOE, van a votar por mí, que soy Lenin. Lenin de Majadahonda, no de Majadahonda, ¿de dónde era? Bueno, de Madrid. Y entonces van a votar por mí, pero mientras ellos estén, la gente no va a votar por mí porque se da cuenta que soy un tipo extremista, enloquecido, raro, que no va a llevar por buen camino al país, porque este es un país
de izquierda moderada. Así que bueno. He visto a bastantes celebrando el fallecimiento de Lindsey Graham como si fuera una victoria. Sí fue un canalla, pero que alguien así muera sin rendir cuentas y la justicia es triunfo alguno. No lo sé, yo no, ni su muerte me quita ni su vida me daba, ¿no? Ni la de él, ni de la de McConnell o de ninguno de los facilitadores de Donald Trump. No, como no dijo Mark Twain, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, se le atribuye a Mark Twain. Yo nunca le he deseado la muerte a nadie, pero hay notas necrológicas que he leído con enorme satisfacción. Entonces, desde México, buenas tardes. ¿Cómo distingue usted a un filósofo de un ideólogo? Yo no los distingo, yo no sé qué es un filósofo. Cada vez que le pido a los filósofos que me definan qué es la filosofía, acabamos en qué es pensar. Entonces todos somos filósofos. Entonces los ideólogos, las personas que generan ideologías políticas, son también filósofos, pero yo soy filósofo en esa definición. En otras definiciones no, porque ellos son mucho más mejores pensando y entonces no lo demuestran, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho de los filósofos porque los están contratando, no a tantos. Se ponen unas emocionadas como si todos los egresados de las facultades de filosofía hoy fueran a ser contratados por las empresas de inteligencia artificial y no son ni 15 los contratados, pero se hizo, bueno, ya lo vamos a ver, pero se hizo un alboroto allí innecesario. Dagabo Guerena, no tengo ninguna información sobre los anexos en México, no conozco el caso de la patrulla espiritual, no sé nada de eso que estás diciendo, pero a mí resulta totalmente ajeno. Mónica Cepeda habla de la brutalidad y el abuso de fuerza contra los migrantes de ICE, de la fuerza de control de la inmigración, Immigration and Customs Enforcement, quiere decir ICE, policías de migración y aduanas. Y se han visto casos muy graves como el mexicano de Texas y el colombiano de Maine, y han sido 2 estadounidenses asesinados la misma semana, ¿no? ¿Por qué se protege tanto a los agentes? Porque están haciendo lo que quiere Trump y lo que quiere el principal asesor de Trump en temas de inmigración, que es Stephen Miller, que es un nazi de cuidado. Entonces ni siquiera se sabe sus nombres, ¿no? Y Trump dice que que seguirán las redadas. Sí, por supuesto que van a seguir las redadas. Quieren echar a 1 millón de personas al año. Punto. Eso es el objetivo que se ha puesto Miller. Echar a 1 millón de personas al año. Es deshumanizante e indignante, sí, pero es que para ellos no son seres humanos los inmigrantes. La esencia del fascismo y del nazismo es que aquellos que ves como enemigos les quita su calidad humana. Es decir, por un ejemplo, un inmigrante en España, un señor que viene de Marruecos o de Senegal o de Nigeria, de donde tú quieras, y que es de piel oscura, viola a una chica, cosa que es un delito horroroso y que por supuesto debe pagar por ello. Al día siguiente salen Vox y el PP diciendo que los inmigrantes, todos, son delincuentes y violadores y por lo tanto no merecen la consideración de personas. Y entonces gente que yo conozco que trabaja y se mata trabajando y ahora es un inmigrante legal, que probablemente llegó ilegal. Un albañil que yo conozco trabajó frente a mi casa este último año en una construcción. Y me impresionó porque traía un BMW, un automóvil. Sí, buen coche tienes. Sí, pero también lo he trabajado durísimo. Lo compró de segunda mano, pero sigue siendo un cochazo. No son humanos. Todos son violadores. Aunque solo lo sea uno, aunque las cantidades de inmigrantes que cometen delitos sean equivalentes a las de los pobres españoles, de los españoles pobres que cometen delitos, porque no están cometiendo delitos por ser inmigrantes, sino por estar viviendo en la pobreza. Todo eso, que son matices, que son detalles, que son cosas que hay que tener en cuenta, no existen para la derecha. Deshumanizan. Esa es la base de su comunicación. ¿Qué reto va a realizar si España gana el Mundial? No, si yo no hago mandas, yo no creo en el dolor como celebración. Yo lo que voy a hacer es ponerme muy feliz. Y ya que me están preguntando, porque me están preguntando ya sobre España en el último partido, paréntesis futbolero, niños y niñas, perritos y gatitos. España ha demostrado, después de teniendo 2 partidos, un poco de espérate tantito, pero ha demostrado que tiene un equipazo. Un equipazo
por encima de las individualidades, que tiene individualidades extraordinarias. Pensaría yo en la defensa en Cubarsí, pensaría yo en Cucurella, me encanta cómo juega, pensaría yo en Baena, pensaría yo obviamente en Lamine Yamal y en Oyarzábal, el gran goleador, pensaría en Unai Simón, que es un héroe bajo los palos, y pensaría en otros que me van a dar, como me reclamó ya uno en Twitter, ¿y por qué no mencionaste a fulano? Pues, porque no estoy para mencionar los 11, estoy solo dando ejemplos. Los 11 me parece un equipazo. ¿Qué hizo España? España se apoderó del mediocampo, mantuvo sus líneas perfectamente en orden, presionó desde arriba y no dejó jugar a Francia. Anuló a Mbappé, anuló a Doué, anuló a Dembélé, porque es una verdadera maravilla. Y eso que yo creo que se tragó de muchas faltas, sobre todo contra Lamine Yamal, en la segunda parte el árbitro. Pero España demostró un trabajo en equipo absolutamente espectacular. Y si juegan así, viendo lo que fue Argentina ayer, si juegan así el domingo, pues ganan sin problema. Ganan por 3-1. Argentina. Argentina hace lo que siempre hace y trata de hacerlo y a veces no le sale y a veces no la dejan. Como Verde, se las puso en japonés. Pero ayer Inglaterra hizo un esfuerzo prácticamente heroico, mítico, para perder el partido. Hicieron todo lo que había que hacer para perder el partido. Meter un gol y echarse atrás, pero ni siquiera manteniendo el medio campo. Echarse atrás, meterse todos en su área y decir, somos italianos y vamos a poner el autobús debajo de la portería. Es noticia, no son italianos, no están acostumbrados a jugar ese tipo de defensa. Con una delantera como la Argentina, les van a tirar 72 veces a gol y van a entrar algunos. Porque si tú puedes controlar a la ofensiva, al ataque, como lo hizo España con Francia, para que tiren 2 veces a puerta nada más y se desesperen tanto, como lo que pasó al final cuando Mbappé le da a Unai Simón un manazo, es la viva imagen de la desesperación y la decepción y la impotencia. Pero cuando en vez de controlar el ataque, te metes atrás a que te ataquen y tú te dediques a defenderte, ni Pickford para todas. Entonces, yo creo que el partido de ayer no lo ganó Argentina, lo perdió Inglaterra, pero hizo todo lo que había que hacer para perderla. Cuando mete más defensas, en vez de meter a Rashford a tiempo para reforzar el medio campo y adelantar las líneas para retener a los argentinos, no, mete dos defensas. Si yo me estoy dando cuenta, ¿cómo es posible que el técnico de la selección inglesa no se dé cuenta? Y entonces, pues, Inglaterra le perdió a Argentina eficazmente, hizo todo lo que había que hacer para perderle. Y yo viendo Argentina ayer y viendo España hace 2 días, yo siento que España puede ser campeón con muchas más probabilidades que Argentina. Me encanta Messi, es mi jugador favorito de toda la vida y yo vi jugar a Pelé. Es mi jugador favorito sin duda alguna, Messi, pero quiero que pierda. Porque además, ¿qué tiene? A Lautaro. Poco más. Y tiene un equipo que siempre ha sido enormemente sucio en el juego, ¿no? Siempre recordaría a Bilardo gritando, ¡Pisalo, pisalo! Llamando a sus jugadores a cometer la falta, ¿no? Eso es un poco elegante. Es poco elegante en un director técnico. Así que eso es lo que veo. Así es como veo el fútbol, así es como veo el final del Mundial. Si gana España voy a ser muy feliz, si pierde España, por supuesto, me voy a sentir muy mal. No creo que Argentina merezca ser campeón, no ha demostrado nada de lo que sí ha demostrado España en la cancha. Hombre, joder, tragar la leña de Uruguay, que son todavía más sucios que la selección argentina, que a Jeremy le acabaron el Mundial con una lesión absolutamente innecesaria y casi le arrancan el Mundial también a Nico Williams. Por favor. Y se superó Uruguay con una elegancia enorme, teniendo jugadores de primer nivel en todas esas líneas, pero sobre todo teniendo equipo. El fútbol es un juego de equipo. Y ahí lo dejo.
Luis Fernando Madrigal, ¿podrías hablar un poco sobre el nuevo movimiento de quitarle el voto a la mujer en los Estados Unidos y México, usando como excusa el pretexto de que la cabeza del hogar es el hombre? Sí, mira, te voy a decir cuál es el problema. Cuando yo tenía 5 años, mi padre se piró, se hizo humo, y luego eso de que hay que pagar la manutención del hijo, pues, se lo tomó bastante poco en serio, y pues, prácticamente no pasó dinero nunca, ¿no? Entonces mi madre, que era una señora pequeñita, acostumbrada a una vida un poco más opulenta en su niñez, cuando mi abuelo tenía dinero, cuando murió mi abuelo, los socios se llevaron hasta la pelusa de las alfombras y todas tuvieron que aprender a trabajar desde muy pequeñas y trabajaron toda su vida, como he trabajado yo. Mi madre era la cabeza de mi hogar. Entonces decirme que tienen que votar mi padre que no está porque mi madre está trabajando, me parece una putada mayúscula. Es una visión absolutamente de película de los años 50. La ultraderecha estadounidense vive en un pasado imaginario, en un pasado donde todo era bonito porque todas las casitas eran iguales, las little houses on the hillside, como decía Pete Seeger. Es una canción maravillosa que tienen que oír de Pete Seeger, burlándose de esas urbanizaciones clase medieras, donde efectivamente el señor trabajaba, la señora usaba un delantal y se cargaba de la casa, los dos niños eran rubios y bonitos, y no se aparecía un negro por allí, ni para recoger la basura. El recogedor de basura era blanco. Entonces, viven en ese absurdo. ¿Qué pasa? Que en México y en España, porque ayer me pasaron también un podcast de unos dos chifladitos de la ultraderecha española, el movimiento de el voto solo para el hombre, pues es regresar 200 años, ¿no? Regresar que solo voten los hombres, ¿no? Pero solo los hombres blancos, pero solo los hombres blancos que tengan propiedades. Pero solo los hombres blancos que tengan propiedades y no hayan sido nunca, no hayan tenido ningún problema legal, o no los haya perdonado Donald Trump. Y pues allí donde estás, ¿sabes dónde estás? Estás en la antigua Grecia, que esa democracia era una democracia que no es la democracia que a nosotros nos gusta. No tiene ningún futuro, es evidente, salvo que seamos muy imbéciles todos los demás. Bueno. Ya, a Descolo nos dice, ya le respondí todo lo que me pregunto sobre Argentina y España. Bueno, antes de que, como me pasa en eso, vamos a otra cosa. Hay una cuestión que me pareció interesante, porque lo vimos al principio de la segunda invasión rusa, en 2022. Para quienes se estén complicando, la primera invasión rusa fue en 2014, cuando una serie de soldados rusos entraron a la zona del Donbass, Luhansk, Donetsk, y no me acuerdo cuál es la otra provincia, y organizaron levantamientos en contra del gobierno ucraniano en venganza por haber echado al títere de Putin, que era Yanukovych. Y, por supuesto, la invasión de Crimea. La invasión de Crimea que en los tratados de 1991 y 1994 Rusia había reconocido como territorio ucraniano. Y Estados Unidos y el Reino Unido prometieron defender esas fronteras a cambio de que Ucrania entregara sus armas nucleares. Ucrania se ha arrepentido muchísimo de haber entregado sus armas nucleares, pero bueno, no estamos en eso. Cuando Rusia emprende la segunda invasión en febrero de 2022, aparecen muchos rusos que se oponen a la guerra. Aparece aquella periodista famosa con su letrero de no a la guerra que acabó viviendo, mal no recuerdo, en Finlandia. Aparecieron los simuladores. Yo afirmo que son simuladores o que tienen toda la pinta de ser simuladores, como Inafino Génova, que dice estar en contra de la guerra, sale de Rusia, viene a trabajar aquí con Pablo Iglesias, actualmente es la jefa de un negocio enorme de Pablo Iglesias en México, pagado todo por el gobierno mexicano, cosa que no entiendo. Bueno, sí, dicen que son propagandistas del gobierno mexicano y eso se paga. Y hubo otros simuladores que salieron para hacer propaganda pro-rusa y pro-Putin en el mundo. Pero por lo demás, lo que te están diciendo los propios propagandistas rusos es que
Toda Rusia está con Putin, detrás de él firmemente en la guerra, apoyando que Ucrania se vuelva parte de Rusia. Bueno, hay una persona a la que les recomiendo muchísimo que sigan si es posible y si hablan inglés, se llama Elvira Bari. Elvira Bari es una abogada, escritora y youtuber de origen ruso, vecindad en Estados Unidos desde 2002 y que se ha dedicado a explicar Rusia, la Unión Soviética, la guerra de Putin y muchísimas cuestiones relacionadas con la realidad rusa, que es muy enigmática para nosotros, y lo hace con enorme claridad, con la ventaja de que es una mujer evidentemente que sabe utilizar el lenguaje, porque como digo, es novelista. Eso es útil. Entonces, en este video que les recomiendo, lo llama la clase perdida. Y dice ella que toda la gente que se opuso a la guerra se ha perdido para Rusia. ¿Por qué? Bueno, el video se divide en los siguientes puntos. No voy a repetir el video de Elvira Bari, pero sí creo que su lista les da una idea de qué fue lo que pasó. Primero, la primera ola. Cuando empezó la invasión, muchísimos rusos, enormes cantidades de rusos salieron de Rusia, con destino a miles de lugares. Con destino a Finlandia, con destino a Moldavia, con destino a Rumanía, con destino a España, con destino a México, con destino a Argentina, con destino a donde más o menos conocieran a alguien, o directamente pues, porque les gustaba en postales sin haber conocido a nadie, como le ocurrió a los ucranianos, a quienes precisamente tuvimos en este canal contándonos su historia de exilio, ¿no? Y a muchos de estos ucranianos con los que hablamos en este canal, en la serie de Su Propia Voz, nos decían que ellos tienen amigos rusos aquí, en esta pequeña ciudad, pero que esos amigos rusos no van a querer hablar conmigo. Porque todo exiliado sueña con volver. Los refugiados españoles que yo conocí ya muy mayores, imagínate, habían huido en el 39, estábamos en el 75 cuando murió la bestia, el sapo Iscariote que le decía a León Felipe. Y aún así soñaban con volver y volvieron, claro, muchos volvieron a encontrar que España ya no era aquello que ellos habían conocido y regresaron a México algunos incluso. Los argentinos que llegaron por los golpes de Estado, los chilenos, todo el mundo sueña con volver. Y para los rusos es muy claro que si abren la boca aquí afuera, no van a poder volver a su tierra, con su familia, con sus costumbres, con su idioma, con todo lo que crea su identidad cultural, ¿no? Luego, el pánico de la movilización, cómo los hombres salieron huyendo cuando la guerra vino a por ellos. Cuando empezó a decretar movilizaciones Putin y se les acabaron los presos que reclutaba Prigozhin para el grupo Wagner, el grupo ultranazi Wagner, ahí sí hay nazis. Cuando se empezaron a decretar las movilizaciones, muchísimos hombres de edad militar huyeron de Rusia. ¿A dónde? A donde fuera, donde los recibieran, a donde llegaran. ¿Dónde se dispersaron? Dice ella, cómo el exilio se dividió por clase, profesión y pasaporte. Los que no pudieron irse, ¿por qué el escape nunca estuvo disponible para todos? Pero ¿qué pasa cuando te quedas? Que te callas. Porque si tú realmente estás en contra de Putin, no te va a ir bien. Que es lo que pasa con Nina Finogénova, que dice que está en contra de la guerra, pero va a visitar Rusia, va a Moscú y ve a su familia y se toma fotos junto al río Moscova y no tiene ningún miedo de que la FSB la vaya a detener porque es parte de la FSB, o así lo parece y me lo parece a mí. Digamos que es una opinión. La disminución de la vida como la libertad muchas veces comienza con un estatus perdido. Y esto lo vimos con los ucranianos. Estas mujeres que decían, ¿tú qué hacías? No, yo era educadora de niños con problemas psicológicos. Ay, ¿qué hiciste cuando llegaste aquí? Limpiar casas. Y tu marido, si mi marido, y los tenemos, pues, tienen ustedes las entrevistas aquí, y tu marido, no, mi marido era psicólogo. Ah, ¿y ahora qué hace? Bueno, está haciendo un curso de electricidad para ser electricista. No se les convalidan. Muchas veces vinieron sin los documentos. Es difícil convalidar algunas carreras. Entonces, esa reducción en la calidad de vida la menciona también Elvira Bari respecto de los refugiados rusos. El costo familiar, cómo la guerra rompió familias lejos de Rusia. Y finalmente, la nueva diáspora, ¿en qué se puede convertir esta nación de exiliados? Hay
muchísimos rusos en contra de la guerra. Pero cuando no puedes hablar, cuando no tienes medios de comunicación y cuando a tu alrededor hay quien te está vigilando, no hablas y ya. No es como aquí, esta democracia liberal que odian. Pero esta democracia donde puedes hablar en contra de la democracia, en contra del presidente, en contra de Mauricio, en contra de quien te dé la gana y no te va a pasar nada. Allá sí te pasa. Recomendada pues Elvira Bari, a mí me ha enseñado muchísimo sobre Rusia y lo hace verdaderamente con la convicción de que hay historias que hay que contar en donde hay que contarlas. Porque Rusia siempre ha tenido algo de enigmático en Occidente y no conocerla es un error. Es como me pasa a mí con la historiadora militar Sarah Payne. Cuenta el funcionamiento de Rusia desde el punto de vista geopolítico militar de una manera muy clara porque se ha dedicado su vida a estudiarlo. O Kaja Kallas, la actual responsable de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que conoce a la perfección cómo funciona Rusia, cómo funciona tradicionalmente la negociación rusa. Y lo ha expresado además, ella ha estado explicando cómo alguna vez Kosygin, que fue ministro de Exteriores, si mal no recuerdo, de la Unión Soviética, le explicó cómo negociaba Rusia, ¿no? Llegas y pides, hay algo que no tienes derecho a ello, no es tuyo, nunca ha sido tuyo. Entonces, que si dices, lo quiero todo. No, ¿cómo que lo quieres todo? Bueno, entonces vamos a negociar. Y si negocias duro, te quedas con la mitad de eso que nunca tenías derecho a haber tenido. Que es lo que quiere Putin negociar en Ucrania. Gente que te explica esa forma de ver el mundo que es distinta a aquella a la que probablemente estamos habituados, me parece muy útil. Hola, saludos. El ateísmo lo inventó el filósofo Carvaca. Sí, fíjate, yo hasta que no leía Carvaca, yo no era ateo. Uy, no, ni se me ocurría ser ateo. Pero una vez que leía Carvaca dije, Dios no existe. Entonces todos, muchas gracias al filósofo Carvaca. Por favor, no digas barbaridades, hombre. Un señor que tuvo ciertas ideas ateas fue Carvaca. Pues no quiere decir que haya inventado esas ideas. Probablemente esas ideas las tuvieron miles de personas antes y simplemente no las dijeron o sus escritos no han llegado hasta nosotros. Así que calmémonos con eso de, vamos a exaltar a fulano y le hacemos 2 estatuas de oro. No, menos. Dice Eduardo Irigoyen García que molesta bastante. Molesta bastante, no se parece con el acento, molesta bastante, es como un orden, es como un imperativo. Dice Elvita, a mí desde niña me daban miedo las imágenes religiosas con sangre. No, hubo imágenes que me encontré para este video que no quise poner porque me las iba a censurar. El YouTube lo iba a poner para mayores de 35 años, ¿no? ¿Qué creencia tuya de hoy aceptarías que podría resultar falsa dentro de 20 años? Cualquiera. Mis creencias no. Es que hay creencias que dentro de 20 años yo creo que voy a seguir creyendo que Bach era maravilloso si estoy vivo a los 91, ¿no? Pero yo cambio de opinión de acuerdo a cómo cambian los datos a los que tengo acceso. Entonces prácticamente cualquier cosa. No, los extraterrestres no nos visitan. Y resulta que si nos visitan, bueno, pues entonces si nos visitan ya no pasa nada. Dios no existe, ¿no? Mira, aquí está demostrado. Viene Dios y me demuestra que existe. Pues si existía, ni modo, me equivoqué. Ya, no pasa nada. Simplemente que exijo una cantidad y calidad de pruebas para ciertas cosas que es bastante difícil que existan, ¿no? Pero bueno. Se están presentando secretarios para el nuevo candidato general de la ONU. ¿Qué piensas sobre este cargo? Saludos y gran canal. Pienso que es un cargo importantísimo porque es el cargo administrativo fundamental de las Naciones Unidas. Me gustaría muchísimo que esta mujer, que es ahora la presidenta de la Asamblea General de la ONU, a quien he estado oyendo hablar mucho, me gustaría que ella se presentara, fíjate. Pero no porque no tiene las relaciones públicas que hay que tener. Finalmente es un puesto muy incómodo. Bueno, los uruguayos quieren que España le gane a Argentina. Como le dicen ahora, va Argentina. No, ayer el VAR, el arbitraje, nada ayudó a Argentina. Los únicos que le perdieron a Argentina solitos fueron los ingleses. En Perú ganó el fujimorismo, lo sabemos, gran remera, gracias. Mira, ni me acuerdo, me la encontré en una de estas tiendas que tienen 10,000 camisetas y esta era la única de su forma.
Señor Mauricio, ¿por qué no responde a las respuestas que le hacen filósofos y profesionales de la filosofía como Jonathan Ramos o Aristarchus X? Porque no sé quiénes son. Porque nunca oye, si me mandan un correo electrónico y me hacen preguntas, yo encantado de la vida. Pero por los nombres que estás diciendo, creo que es gente que hace vídeos contra mí para hacer felices a sus seguidores. Hacen vídeos contra mí, los felicito. No tengo nada que responderles. No entro en ese jueguecito de vamos a hacernos publicidad cruzada. Yo comento los vídeos que considero correctos. Hoy voy a comentar un tercer vídeo de Rusarín y algunos se van a poner como la loca, ya lo sé. Me da igual. Yo no espero que venga a explicarme nada, Rusarín. Como no esperaba yo que viniera a reñirme Zunzunegui. ¿Sí? Ni espero que Jesús G. Maestro me venga. Yo tengo derecho a comentar todos los vídeos de todo el mundo. Pero si alguien comenta los míos, eso no me obliga a mí a responderlos, ni a darles importancia, ni relevancia. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho en la vida? Son filósofos. No los hallo despreciables de entrada, sea que... Bueno, se nota que saben más de la materia y no solo caen en reduccionismos o confusiones. Qué bueno, si te han convencido a ti, pues está bien, te felicito. Entonces no tienes nada que hacer aquí. No tienes por qué hacerme caso a mí ni tener en cuenta mis comentarios, ni mucho menos. Mira, no voy a llorarte tampoco a ti. De veras. Es que creen que esto es una especie de partido de fútbol. Y entonces debaten y el que debate mejor va a tener razón. Por favor. No. Para nada. Saludos desde Costa Rica. Saludos. Creo haber propuesto en el chat de este vídeo la explicación de por qué la figura del dolor. No sé, pero... Sí, no sé. Gobernadores de Baja California, lo que está hablando con Estados Unidos, no tengo ni idea. Acuérdense, no vivo en México, no puedo estar al tanto de todo lo que pasa en México y menos voy a comentar los 20 o 30 notas que todos los días veo sobre México. Hay una persona, que se lo agradezco muchísimo, que en Twitter todos los días me manda 5 o 6 notas sobre las últimas patochadas del gobierno mexicano y de alguno de sus cómplices. No me dedicaría yo a hacer eso todos los días, aquí todo el día. ¿Quieren que lo haga? Vamos a hacer un trato. Lo hago si me resuelven una cosa. ¿A quién sancionó a Rusia? Me parece un infantilismo no poner las banderas al lado de los nombres de los rusos y bielorrusos. A mí también creo que no deben participar si están representando oficialmente a su país. Dice, veo que hizo la mención de mis comentarios, aunque esperaba que refutara el argumento, no que se denostara a la persona, en fin. Pues mira, pobrecito de ti. Ya te refuté que está el catecismo allí y entonces te metes otro párrafo de este tamaño. No vivo solo para ti, lo siento. No eres tan importante y te voy a decir un secreto, pero no se lo digas a nadie. Leo San 6071. Yo tampoco soy tan importante como crees. Ni un poquito. El agnosticismo fue fundado en sus bases teóricas por el filósofo Hume. No es cierto. Además, Hume no estudió filosofía. Ay, Dios. Bueno, no, voy a seguir porque si no se nos hace tarde. Y vamos a hablar de esto que los tiene tan emocionados. Están contratando filósofos. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Eso demuestra que tienen posibilidades de trabajar más allá de conductores de Uber y baristas de café. Los filósofos. Mira, qué guay. Bueno, pues entonces yo me equivoqué. Tienen un enorme futuro profesional cojonudo los filósofos. O eso me dicen, mira, esto salió de un comentario que dijo Ricardo Guzmán que dice, la realidad tiene otros datos. Ay, sí, grandes empresas están contratando filósofos y con muy buenos sueldos. No tanto, ¿Será solo para fines de marketing? Lo dúdalo. Pero para que cada quien pueda sacar sus propias conclusiones, recomiendo los siguientes artículos. La venganza de los licenciados en filosofía en el New York Times. ¿Por qué la industria de la IA está reclutando filósofos en Wired? Que es el único que tuvo en realidad visión al respecto. Y Someone Finally Wants to Hire Philosophers. Alguien finalmente quiere contratar filósofos en The Atlantic. Estos son los 3 artículos. Yo había leído solamente
el del New York Times, para cuando me mandó esto el espectador. Digo, leí hace unos días y le protege al New York Times, pero me divierte que haya habido una campaña de relaciones públicas tan clara para meter la nota en varios medios. Según vi, es por ignorancia. Es lo primero en lo que pensé, fíjense, cuando leí esto fue en los hombres que miran fijamente a las cabras, el proyecto MK Ultra. Y los proyectos de Estados Unidos y la Unión Soviética contratando gente con poderes psíquicos, telépatas y gente que hacía visión a distancia y gente que adivinaba el futuro y pagándoles muy buenos sueldos para que ayudaran en la guerra. Y esto lo hizo tanto Estados Unidos como la Unión Soviética y tiraron dinero en grandes cantidades y perdieron el tiempo de una manera miserable. Porque nunca lograron resultados de aquello que les prometían resultados, porque decían, ay, salían en la televisión y decían que doblaban cucharas, como esta cuchara doblada que tengo aquí. ¿No la ven? Tengo una cuchara modelo Uri Geller aquí. Y doblaban cucharas y veían el futuro y eran telépatas y podían leerle la mente a los dirigentes soviéticos. Suelta dinero. Y al final no sirve. Fue lo primero en lo que pensé. O sea, que es por ignorancia. Creen que los filósofos, que no han resuelto ni un dilema ético en 2600 años, van a darle dirección a la ética de la IA, que no es la IA, son los modelos de lenguaje amplio, concretamente de los que estamos hablando. Bueno, la mayoría de las contrataciones, que no son tantas, se han concentrado en DeepMind, que es de Google, y Anthropic, cada uno de los cuales tiene al menos a media docena de filósofos. Es decir, entre los dos tendrán una docenita de filósofos y luego pues, otras empresas habrán contratado otros 5. 21 filósofos, todos los filósofos que han salido de las facultades de filosofía y que se dicen investigadores en filosofía y profesores de filosofía en los últimos 25 años. Ya tienen empleo 20, 30 de ellos. ¡Wow! Bueno, lo que afirma el The Atlantic es que los filósofos alinean, traducen los principios morales abstractos en reglas para que los modelos no produzcan contenido dañino o sesgado. Si usted ha trabajado con cualquier modelo de lenguaje amplio, el LLM, Large Language Model, verá que están, por supuesto, enormemente sesgados, pero que es muy fácil hacer que hagan cosas que unos pueden considerar dañinas y otros no. Porque lo que es dañino y lo que no es dañino todavía está a debate. Ningún filósofo lo ha resuelto en 2600 años. Pero eso sí, hay filósofos que están cobrando por estudiar el bienestar de los programas de inteligencia artificial, porque si son capaces de sufrir, entonces son sintientes, si deben tener un estatus moral. Por ejemplo, no puedes apagar un programa de inteligencia artificial, un modelo de lenguaje amplio, porque lo estarías matando. Y entonces ellos están estudiando a ver si tiene conciencia. Nunca se ha resuelto todavía el problema de la conciencia, pero ya están cobrando de la conciencia del ser humano, o de la conciencia que puede tener mi perro de sí mismo, o la conciencia que puede tener un delfín de sí mismo, pero ellos ya están cobrando por analizar la conciencia de la inteligencia artificial. Dicen que han llamado a filósofos para hacer todo tipo de decisiones difíciles sobre cómo deben interactuar con los humanos sus bots, cosa que tampoco los filósofos han resuelto jamás. ¿Cómo debe interactuar un ser humano con otro? Los filósofos eran expertos en analizar esos dilemas, en preguntarse por esos dilemas, en especular sobre esos dilemas, pero no en solucionarlos. Entonces, claro que hay un algo detrás que yo me empecé a imaginar. No es que sea yo muy listo, pero que soy lo suficientemente listo para no creerme ni el cuento de la inteligencia artificial ni el cuento de los filósofos. Dicen, alimentarle dilemas éticos al sistema y luego evaluar la lógica que el modelo usó para producir su respuesta, buscando presuposiciones no indicadas y errores en el razonamiento. Eso no lo hacen los filósofos. Usted lo hace alguien experto en lógica. Y por favor, no me vuelvan a decir que la lógica es una disciplina de la filosofía, cuando todo lo que se ha desarrollado en lógica en los últimos decenas o cientos de años se ha desarrollado dentro del espacio de las matemáticas. Porque la lógica pertenece a las matemáticas, no entra.
Su forma de abordar los problemas no es la misma forma de abordar la epistemología, la metafísica y otras disciplinas o pseudodisciplinas de la filosofía, donde no existe ningún rigor lógico, precisamente. Bueno, DeepMind tiene 10 filósofos y entre ellos una profesora que quiere estudiar qué significa vivir en un mundo donde la agencia cognitiva ya no es solo únicamente humana. La agencia es la capacidad de actuar por ti mismo. Y ella ya decidió que ya la tiene las máquinas, los modelos de lenguaje amplio. Ahora va a cobrar por estudiar qué significa vivir en ese mundo. Pero es un mundo que todavía no sabe si existe. ¿Tiene verdaderamente agencia? Ya lo discutíamos aquí alguna vez. Bueno. Otros están pensando cómo deben ser las relaciones entre los seres humanos y la inteligencia artificial. No han sabido resolver las relaciones entre humanos, pero ahora la conciencia de las máquinas y la teoría política. Porque ustedes saben, los filósofos han desarrollado teorías políticas perfectamente perfectas. Sí, hombre. Tenemos el libertarianismo, tenemos el marxismo. Por favor. Bueno. Lo que yo hice fue hacer un poco de trampa. No de trampa exactamente, pero Wired decía, los laboratorios de inteligencia artificial líderes en el mundo están contratando filósofos para pensar sobre casos límites de la ética y grandes preguntas sobre la mente y la moralidad. Todas las cosas que nunca han resuelto los filósofos. Son otro instrumento del hype, de la exageración, de la promoción. Pues sí, como dice un filósofo, es que hay muchas preguntas filosóficas cuando uno mira la inteligencia artificial. Ya sí, si me preguntas filosóficas puede haber siempre. Que yo no entiendo cuál es la diferencia entre preguntas y preguntas filosóficas. Como no sé que las preguntas filosóficas son aquellas que nunca van a poder ser respondidas. Entonces, y cuando empiezas a aplicar la matemática a la ética, estás haciendo matemáticas, no estás haciendo filosofía. ¿Sí? Bueno. Yo fui con Gemini. Dije esto de la inteligencia artificial, pero puede resolver una inteligencia artificial. Y la que me parece más interesante conversando con ella últimamente es Gemini. Y entonces le digo, ¿es correcto que estén contratando filósofos cuando los filósofos no resuelven nada? Bueno, no, pero es que lo que hace es analizar. Y tuvimos 6 o 7 golpes o trozos de conversación donde estuvo defendiendo la introducción de la filosofía en el mundo de la inteligencia artificial como si fuera útil. Y fuimos viendo casos y demostrándole yo, y si alguien lo quiere, lo voy a publicar en mi Substack. Fíjate, es buena idea. Todo lo que comenté con Gemini, no sé si está en inglés, bueno, lo traduzco. Y le digo, o sea, si no han podido resolver la moral los filósofos, ¿cómo la van a resolver? Y dice, como siempre, siendo psicofántica, Gemini me dice, ha sido directo al meollo del asunto, exponiendo la paradoja definitiva de la seguridad de la inteligencia artificial. Estamos subcontratando la dirección moral de las máquinas autónomas a una disciplina académica famosa por nunca llegar a un consenso. Pues sí, y no lo digo yo, lo dice una inteligencia artificial. Un problema. Tu punto sobre el triaje es que ella ponía este ejemplo. Dice, es que hay que analizar éticamente, por ejemplo, y para eso traemos filósofos, si tienes un sabio de 90 años que se está muriendo porque tiene una respuesta científica importante en la cabeza y un niño de 5 años. ¿Cómo decidir a cuál salvar? Un filósofo no lo va a hacer nunca. Entonces yo lo que le decía, no, yo allí no quiero un filósofo ni de regalo. Yo quiero un experto en triaje. Quiero alguien que haya vivido multitud de situaciones en las que tiene que decidir a quién atender primero o a quién salvar y a quién dejar morir, que es muy difícil, pero que la gente que hace socorrismo de primer nivel lo hace todos los días por todo el mundo. Le digo, y además, porque ese ser humano no estaría enfrentado a un dilema filosófico, o vive este o vive este otro, sino que tiene el ser humano y siempre ha tenido la enorme capacidad de encontrar una salida para que no se muera ninguno de los dos. A veces es imposible, pero por lo menos se busca, y a veces es posible, pero no responde al dilema muy bonito que pones en un artículo de filosofía y lo publicas y te haces famoso. Sí, a matar 5, matar 1, el clásico del tranvía, que es
muy bonito, pero que no responde a la realidad. Y entonces es cuando aquí, después de haber planteado eso, me dice Gemini: tu punto sobre el triaje es totalmente correcto. Un médico de campo, un médico de urgencias, maneja estas decisiones de vida o muerte a través de protocolos pragmáticos basados en datos, probabilidades de supervivencia, recursos y resultados clínicos, no debatiendo Aristóteles o Kant. No lo digo yo, lo dice una LLM que supuestamente está recibiendo el input maravilloso de los filósofos. Y entonces pregunto yo: ¿por qué las empresas tecnológicas están insertando filósofos sin respuestas ni recursos en este bucle? Y esto es lo que dice Gemini. La incómoda verdad revela que esta configuración se trata menos de descubrir la respuesta correcta y más de gestionar la responsabilidad corporativa, la estabilidad algorítmica y la traducción semántica. 1. Desviar la responsabilidad política y legal. Los laboratorios de inteligencia artificial operan en el mundo real bajo un fuerte escrutinio legal, regulatorio y público. Cuando un dron con inteligencia artificial comete un error catastrófico, la empresa se enfrenta a la ruina inmediata si la decisión parece arbitraria. El escudo. 2. Si un ingeniero de software codifica una opción de triaje basada en intuición personal, la empresa es muy vulnerable a demandas que la acusan de negligencia temeraria. Lo que está diciendo es, si tiene filósofos, pues ya los puede poner ahí. Los abogados les preguntan a los filósofos. 3. La defensa burocrática. Al contratar expertos en ética, las empresas pueden señalar que tienen un proceso riguroso y auditado. Pueden decir a los tribunales reguladores y al público: nuestro modelo sigue a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y marcos bioéticos establecidos y revisados por expertos. Y termina: el papel del filósofo suele ser proporcionar legitimidad institucional y un escudo contra la responsabilidad, no la verdad moral absoluta. Así que al final yo le preguntaba si lo que me había respondido era porque era lo que los filósofos le habían alimentado o estaba basada en datos. Y dice: cuando informo que los laboratorios de IA están contratando filósofos para resolver la alineación o navegar por la ética, estoy reflejando lo que las empresas tecnológicas dicen en comunicados de prensa, entrevistas y cobertura mediática. Las empresas tecnológicas, no estoy diciéndolo yo, lo está diciendo la IA entrenada por estos gloriosos filósofos, las empresas tecnológicas promueven activamente esta narrativa porque genera confianza pública y sugiere que están siendo socialmente responsables. Cuando mis respuestas resaltan este rol, estoy resumiendo la justificación declarada de la industria para estas contrataciones. Ahí lo tienen, lo que yo sospechaba. No sirve para nada, pero quedas bien. Y te sirve para decirle a la gente: no, yo no sé, sí. Como le pasó a Grok, cuando decidió que era Mecha Hitler y que el racismo era buena onda, tuvieron que repararlo de inmediato. ¿Qué? Estaba usando quizás a los filósofos nazis y a los filósofos fascistas de Mussolini y a los actuales filósofos fascistas como Alexander, ¿cómo se llama? El filósofo de Putin. Es decir, si usas a unos filósofos, pues eres el Mecha Hitler de Grok, ¿no? Luego le cambian la programación y de pronto ya, yo no me acuerdo de ser Mecha Hitler. A mí Grok me dijo que no se acordaba. Lógicamente, no se puede acordar porque no es una persona, porque no es una inteligencia, es un loro estocástico. Pero ese loro estocástico nos cuenta esto sobre por qué se han contratado filósofos. Perdónenme ustedes si no estoy enormemente emocionado, ni creo que el futuro de la filosofía se encuentre en trabajos por cientos y miles en la inteligencia artificial, que no es inteligencia y sí es muy artificial. Dice Alaro Salvat: ¿alguna opinión sobre la obligatoriedad que tenemos muchas empresas de la industria alimentaria de obtener la certificación kosher? Se supone que tiene una base religiosa, sí, los rituales de sacrificio y alimentación de la religión judía, pero ahora es un gran negociazo de las casas certificadoras. Y espérate que te llegue la de certificación halal, porque tienes un problema. El kosher, muchas personas lo comen porque creen que es más sano, porque somos idiotas. Pero finalmente los judíos son una minoría aplastante a nivel planeta. Pero cuando tengas que necesitar la certificación halal, que son los rituales de alimentación del Islam,
vas a tener un problema. Un amigo mío, que es además miembro del Partido Socialista, tenía una carnicería halal de aquí. No sé si acabo de ver una carnicería halal que no sé si es de él, donde se garantiza que los animales han sido sacrificados de acuerdo a los rituales del Islam, y esto ha sido certificado por un mufti o por un imam o por no me acuerdo cómo se llama el sacerdote o ministro responsable de garantizar que se siguieron los rituales del halal para que los musulmanes puedan comer ese cordero tranquilos pensando en que no están cometiendo ninguna falta a la legislación islámica, ¿no? Entonces, claro que es un gran negociazo las casas certificadoras, de eso no tengo la menor duda, pero no veo por qué estés obligado a hacer kosher, como si basta que pongas en la etiqueta, esto no es kosher, los judíos ya sabrán que no lo deben comprar, ¿no? Yo creo. ¿Quién otra vez regresa? Eduardovich Pistelivsky. ¿Quién sancionó a Rusia y aliados para no poner las banderas al lado de los nombres? Para mí un infantilismo. Y siempre viene la pregunta, ¿por qué no Estados Unidos o Israel? Porque así lo decidió el Comité Olímpico Internacional, básicamente, ¿no? Porque Rusia en este momento está llevando a cabo una guerra de aniquilación, genocida, contra Ucrania. No sé si estabas enterado. Antes de que empezara la guerra de Gaza, existía esto. Pero no le hacían mucho caso. Como no era Israel que lo estaba matando, pues está bien que los mate, ¿no? Israel cometió un genocidio brutal, reconocido ahora como genocidio por parte del Tribunal Penal Internacional y los expertos de la ONU, cometió un genocidio en Gaza. Y debería ser sancionado. Pero si no es sancionado, eso no es justificación para no sancionar a Rusia y Bielorrusia, ¿ok? El hecho de que haya un criminal que no has detenido y metido a la cárcel no es justificación para que todos los que ya están adentro digan me tienes que soltar. Bueno, ahí es donde estamos en este momento. Fútbol de playa y fútbol salón deben ir a olímpicos, no lo sé, no tengo idea. ¿Hasta dónde un padre debe ayudar a un hijo mayor de edad que no quiere hacer nada, ni estudiar, ni trabajar? Hasta donde lo quiere el padre, ¿no? Yo no creo que haya un deber. No veo el deber. Sé lo que haría yo. Vamos. Pero no sé si es lo que debe hacer todo el mundo. Uno de los problemas de este tipo de preguntas que son filosóficas. Perdón. Ya no quedaba. Un problema de estas preguntas filosóficas es que buscan respuestas generales y finales, que nunca van a encontrar, para cuestiones que dependen de cada caso, dependen de la casuística. Entonces, ¿cómo es el hijo? ¿Cómo es el padre? ¿Cómo se llevan? ¿Cuál es su historial? ¿Qué convicciones tiene el padre respecto a sus responsabilidades ante sus hijos? ¿Qué mueve al hijo? ¿Cómo se puede cambiar al hijo? Todo ello son una cantidad de cosas tan enormemente distintas que no puedes decir, lo que se debe hacer es esto. Es como el suicidio, cuando la gente se pregunta, ¿por qué se suicida la gente? Hay miles de causas, desde las más banales hasta las más aterradoras, aquellas en que dices que en su lugar igual yo haría lo mismo, ¿no? Entonces, buscar una respuesta simple, sencilla, bien empaquetadita y con su lacito rojo a preguntas de esa enorme complejidad no es posible. Esa es una de las razones por las que creo más en los datos y en los hechos que en las reflexiones y especulaciones filosóficas que siempre buscan definiciones tales que te come el tigre. Que tú lo que quieres es que me come el tigre. Yo recuerdo en la resolución del dilema del tranvía. El dilema del tranvía es este: viene un tranvía y hay una bifurcación. Y el control de la vía está de tal manera que va a girar y hay 5 personas en las que va a aplastar, los va a matar a todos. Tú puedes cambiar el guardavía, creo que se llama guardavía, no me acuerdo, para que cambie de vía y solo mate a una persona. ¿Lo haría sí o no? Es un famoso dilema ético reciente, ¿no?
Y entonces este señor lo planteaba porque decía que se podía aprender de lo que decía la gente dependiendo si decidía matar a 5 o a 1. Pero son cosas totalmente artificiales y entonces puestas de tal manera que te come el tigre. O matas a 1 o matas a 5, pero no tienes otra opción. Porque si se plantea otra opción, ya no entras en el mundo de la filosofía, entras en el mundo de la realidad. Yo me acuerdo que alguien lo resolvía tirando un tronco en el paso del tranvía y el tranvía descarrilaba y entonces ya no mataba a nadie. Los filósofos estaban cabreadísimos. No es que eso no es que así no eran las reglas. Las reglas es que tenías que matar a alguien. No, la vida no funciona así. Entonces, en ese caso, lo mismo. Debe ayudarse al hijo. ¿Hasta qué punto? Pues no lo sé. Cada caso es distinto. Y yo no creo que haya un caso correcto o incorrecto, ¿no? Acabo de ver Enemigo Mío y me emocionó hasta las lágrimas. ¿Podrías recomendarme una novela de ciencia ficción en ese estilo? No, Enemigo Mío me parece es tan espectacular, tan singular. No me acuerdo de quién era la novela, pero a ver si nos sirve ver de quién es la novela. Enemy Mine. La película es de Wolfgang Peterson, escrita por Edward Camara, basada en una novela de Barry Longyear. Barry Longyear, que por cierto acaba de morir el año pasado, un brillante escritor de ciencia ficción. Enemy Mine es toda una serie. Tiene la serie de Infinity Hold, tiene la serie de Circus World, que es el mundo del circo, y además escribía misterios. Quizás si buscas así a Barry Longyear, te voy a poner su nombre aquí para que lo copies. Si buscas algo de Barry Longyear, puedes encontrar cosas que te gusten. Yo la novela que más he recomendado yo en mi vida, es Barry B. Longyear. Es el nombre del autor de la novela corta que da lugar a la película Enemy Mine. Pero, personalmente, la novela que más he recomendado en toda mi vida, ya que estamos en esto, la podemos añadir, es... No, ya me equivoqué. Es Soy Leyenda. Soy Leyenda de Richard Matheson, que ha sido destrozada en el cine 3 o 4 veces. La última vez por Will Smith, que destroza todo lo que toca. Es como, tiene manos como de estómago, de aparato digestivo. Todo lo que pasa por ahí se hace mierda. Pero antes de eso la destrozó Charlton Heston, que es otro estómago del mundo fílmico. Antes de ella medio hizo algo que razonable Vincent Price en el papel del protagonista, pero se había cambiado tanto la historia que ya no tenía sentido. Era El Hombre Omega, fue esa película, y creo que hay otra. En fin, que se ha fracasado estrepitosamente con el hombre, con Soy Leyenda, pero a mí me sigue pareciendo una de las mejores novelas que se ha escrito, sobre todo porque mezcla suspenso, misterio, policíaco, terror, ciencia ficción y finalmente las características más bonitas del cuento. El cuento tiene la hermosa característica del cuento es que el final debe ser sorpresivo y el final debe ser tal que muchas cosas que no tenían sentido o que parecía que iban en cierta dirección a lo largo de la narración eran otra cosa, significaban otra cosa. Es la última vuelta de tuerca que cambia todo lo que habías leído y le da otra dimensión. Uno de los mejores cuentos en español que se ha escrito así es del maestro Edmundo Valadez, a quien quise y admiré enormemente. Se llama La muerte tiene permiso. Y esa es una virtud adicional de Soy Leyenda. Además, Richard Matheson era un espectacular cuentista. Esos escritores que se estén olvidando, a mí me preocupa mucho. Cuentistas como Fred Brown, como Theodore Sturgeon, porque todavía tienen mucho que decir. No me interesaría estudiar economía política monetaria. Te preguntaron sobre Garzón y francamente respondes como rayo liberal. Tiene un canal muy bueno donde explica todo con datos. ¡Ah, qué bueno! Mira, si Alberto Garzón
Es Alberto, es que siempre confundo a los dos hermanitos. Si Garzón, el economista, te ha logrado convencer de que imprimir dinero resuelve los problemas económicos y que por lo tanto no fue cierta ni la hiperinflación en la Alemania de Weimar, ni fue cierta la hiperinflación en Venezuela, adelante. Yo no sé de economía. ¿Yo sabes a quién? ¿Por qué llegué a la conclusión de que Garzón está chiflado? Porque le pregunté a economistas. Yo no ando fingiendo que sé lo que no sé y debemos dejarlo de hacer todos. No porque te gustó lo que dijo Garzón, Eduardo es, creo, el economista. No porque te gustó lo que dijo Eduardo Garzón ya es verdad. Ve y pregúntale a economistas que por lo menos hayan trabajado en economía y tengan algo más que un blog. Por ejemplo, a un premio Nobel de Economía o a un economista de calidad, que los hay en todo el mundo, ¿eh? Entonces no es que yo respondí como rayo liberal, respondí como los economistas que saben de economía. Y hemos tenido aquí a gente que ha hablado del tema. Que quieres que por razones ideológicas apoye yo una tontería como la de Eduardo Garzón, porque lo dijo él y es de izquierda, pues mira, no. Si empezamos así, acabamos apoyando a Stalin y sus muertes, ¿eh? Cuidado. ¿Cree que actualmente hay más mujeres haciendo rock que hace unas décadas atrás? No lo creo. Creo que hoy se notan más. Y creo que hoy se notan más por los cambios que ha tenido nuestra sociedad. Pero yo he sido fan de grandes mujeres del rock, empezando por Susi 4, que sigue a los 60 y tantos años trabajando. Y ahora cuando tenía 16, 17 años estaba triunfando más en Inglaterra que en Estados Unidos. Estados Unidos se dio a conocer por una serie de televisión en la que actuaba. También tocaba el bajo. Pero Joan Jett, por ejemplo, siempre me pareció absolutamente espectacular. Las mujeres, mi ídolo número uno es Janis Joplin. Por cierto, que acaba de morir. Total Eclipse of the Heart. Y hubo grandes grupos musicales, empezando por Bangles, que le escribía canciones. Prince, Manic Monday es de Prince, mucha gente no lo sabe, pero Manic Monday es una canción de Prince que les escribió y les produjo él. Bananarama, y había grupos de todo tipo. Hoy quizás los cambios sociales han hecho que se noten más, pero la calidad estaba allí, ¿eh? La calidad de Joan Jett no la puedes discutir, la calidad de Chrissie Hynde no la puedes discutir con Pretenders, la calidad de Charlene Spiteri en Texas. Son voces y visiones musicales absolutamente espectaculares. Entonces no nos vayamos a eso. Yo me voy más a que ahora hay más grupos, tienen más oportunidades porque la sociedad ha cambiado afortunadamente, ¿no? ¿Por qué Sudáfrica pasó de ser un país desarrollado durante el apartheid a ser subdesarrollado a partir de Mandela y demás de izquierda? Te voy a explicar por qué. Porque antes la riqueza estaba concentrada en unas pocas manos y todo lo demás era miseria, hambre y falta de oportunidades. Y cuando tienes un gobierno que trata de darle oportunidades a todos, que establece que todos los seres humanos son iguales y que trata de darle educación y salud a todas las personas, pues evidentemente los recursos no son tan abundantes para cada persona. Es un poco lo que pasó en América. Mira, en América, cuando los españoles tenían toda la riqueza, y los negros y los indígenas y las castas, y sobre todo las castas afrodescendientes, eran miserables y eran el servicio y eran los que se mataban trabajando, eran la mano de obra y recibían una miseria de calidad de salario, hombre, se consideraba que el país era rico, que la colonia, el virreinato era riquísimo. Pero cuando resulta que establece una democracia y que la gente empieza a querer derechos para todos, pues entonces ya no. Mira, los países no son ricos ni son del primer mundo por eso. Tú pareces no estar enterado de que en el Reino Unido, del momento máximo del imperio, con la reina Victoria, en aquel imperio en el que no se ponía el sol, porque siempre había sol en alguno de los enclaves del Imperio Británico, la gran mayoría de los británicos vivían en la más absoluta de las miserias. Se vendían niños. No había escuelas. No había
hospitales ni médicos para todos, eran nada más para los aristócratas. Los que vivían abajo vivían como cualquier pobre. Ay, pero el Reino Unido era riquísimo. No, su aristocracia y sus empresarios eran ricos, pero no lo era el país. El país rico es Noruega, porque todos son partícipes de la riqueza. Ese es el tipo de riqueza que se busca. Entonces no le eches la culpa que ay, son de izquierda. No, es que cuando tienes una clase dominante que concentra la totalidad del ingreso, puede hacer cosas a su alrededor de gran lujo que te pueden impresionar a ti si no te das cuenta de toda la gente que hay detrás jodida y muerta de hambre. Porque esto es lo que te dicen también los hispanazis, ¿no? Ay, la Nueva España era riquísima y luego se volvió pobre. Ya. Pero es que cuando tú tratas más o menos de atender a toda una población partiendo de la base que todos somos iguales y que no hay nadie con sangre de bolígrafo, con sangre azul, verdadero hijo de algo, fidalgo, hidalgo, como se llamaban, que por el hecho de haber nacido en España no mereces más que por haber nacido en América, que era la bronca entre criollos y españoles. Si rompes esas diferencias arbitrarias, inaceptables que la Ilustración puso en cuestión, pues vas a tener países que efectivamente como países más pobres, pero los pobres lo son menos. Hoy hay más científicos negros en Sudáfrica de los que hubo jamás durante la apartheid. Así que, por favor, deja de sacar conclusiones como fue Mandela y la izquierda, ya ese es lo responsable. No, las cosas son más complicadas. Trata de abordarlas en toda su complejidad o te vas a llevar muchos chascos. Son las 8:30, ya qué barbaridad. ¿Por qué libertarios y comunistas siempre dicen que no se aplicó bien cuando su sistema fracasa? ¿Qué van a decirte? ¿Mi sistema es una mierda? No te van a decir eso. Es que yo le creía a un filósofo que dijo que esto iba a llevarnos al paraíso. Que da igual que el filósofo fuera von Mises o Marx. Ahí da exactamente igual. El punto es, tú estás dispuesto a decir, soy un imbécil y le creía a un filósofo que no tenía puta idea porque nunca había gobernado nada, pero hoy como sus ideas me gustaron mucho, pues yo las implanté, jodí al país y entonces pues, soy tonto. Nadie te va a decir eso. Nadie. Entonces, ¿qué te van a decir? No, bueno, es que estas cosas hay que aplicarlas bien. Esto nunca fue libertarianismo real, esto nunca fue comunismo real. Pues sí era. No, hay que volverlo a intentar, pero ahora déjenme a mí. Pues mira, va a ser más difícil. ¿Por qué no haces un intento con tu familia o con un grupo de amigos con los que creas? Haces una comuna. Entonces, cuando la comuna esté funcionando muy, muy bien durante mucho, mucho tiempo, pues entonces ya hablamos. Quiero recordar que todas las comunas socialistas y comunistas fracasaron. Entonces, ¿pero qué van a decir? Dice, ahora los que apoyan a Milei, los que apoyaban a Milei dicen que no es libertario de verdad. Así va a pasar. Bueno. Milei es libertario, fascista, conservador a las tres. Yo creo que es libertario y fascista. No creo que sea conservador en realidad. Porque no es alguien que tenga la idea de la religión. Por lo menos ha manejado la idea de la religión, que es uno de los elementos básicos del conservadurismo. El conservadurismo implica la idea de que la moral religiosa es la mejor, ¿no? Hasta que ves la moral religiosa y entonces dices, no es la mejor. Ayer volví a descargar el tren interoceánico en México, no lo sabía. Señor Mauricio, tengo una duda en las entrevistas con los ucranianos, ¿por qué no sale su voz? Lo pregunto porque me saca de onda y he querido sacar clips, pero no creo que funcionen. Pues están los letreros. Este es un principio del periodismo que quise manejar aquí, que me parece fundamental. Es que yo no quiero ser el protagonista. Yo soy la correa de información. Soy la correa de transmisión de la información. Entonces, una forma de darle el protagonismo absoluto a los 7 o 8 ucranianos que entrevisté era que mis preguntas no aparecían más que escritas. Puedes sacar el clip moviendo la pantalla para sacar la pregunta y ya luego mover la pantalla para la respuesta de la persona. Pero básicamente es esa idea. Si aparecen mis preguntas, si aparecen mis intervenciones, si aparecen incluso a veces mis correcciones cuando no sabían que algo estaba, cómo decir algo en español, me estoy volviendo protagonista yo, me estoy metiendo entre el espectador
y la persona a la que quiero que oiga. Y como la serie se llama Su propia voz, la mía no tenía nada que hacer allí. Y lo siento por los periodistas que creen que ellos tienen que ser los protagonistas de la noticia, ¿eh? A ver, Mauricio, es la última que te sigo, ¿eh? Porque usted, o sea, tú vienes aquí a echar tu rollo, a demostrar que yo me equivoco ya. Cálmate. No se trata de que ellos me convenzan a mí o mis opiniones, se trata de criticar con conocimiento de causa. Es decir, si una persona quiere que su crítica sea más válida, tiene que conocerlo. ¿Tengo que conocer a quién? Es el filósofo más original de la historia, revolucionó la filosofía de tal manera que lo que él está diciendo es totalmente distinto y alejado de todo aquello que estaba diciendo la filosofía hasta ese momento. No. Entonces puedo criticar lo que se dice sin conocer a esa persona y sin tratarla directamente. Cálmate. Usted no es caritativo, no, yo creo en la solidaridad, no en la caridad. Y no entiende cómo, por qué y qué busca la filosofía, pero es que es muy fácil. Me lo explicas. En vez de echar estos rollos, porque ya no no voy a leer más lo que dijiste porque te estás apropiando del chat de un lugar que no es tu canal. En vez de echarme todos estos rollos, me dices, la filosofía es esto y busca esto y hay consenso absoluto entre la gran mayoría de los filósofos en esto. Y a partir de allí trabajamos. Porque definiciones de la filosofía te puedo dar docenas sacadas de docenas de filósofos. Así que es como si yo cualquiera creara una teoría científica sin conocerla o explicarla adecuadamente. No tiene nada que ver. Las teorías científicas, que no son hipótesis ni especulaciones, sino son una serie de leyes que explican la totalidad de un fenómeno, es una teoría en ciencia, se basan en los datos. Basta con conocer los datos. Así que, bueno, vale, todo tu rollo adicional, lo siento, pero no lo voy a mencionar y te agradeceré que no trates de tomar por asalto un canal porque te molestó que no le conteste yo a tus amiguitos. Joder. Bueno, ¿qué tan peligroso es el cáncer de sangre? A raíz del fallecimiento de Sam Neill, el actor que interpretaba al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park. No existe el cáncer de sangre, existen muchas formas distintas de cáncer de sangre o leucemia. Algunas de ellas son ya curables del todo, otras de ellas son terriblemente problemáticas y tienen poca supervivencia. No te puedo decir más. ¿Por qué usas la misma palabra que usaron los filósofos antiguos, lógica, y no le pones otro nombre? Porque no me da la gana. Nos entendemos perfectamente con ella. Nos entendemos perfectamente con ella. Si no la entiendes tú, el problema no es mío, es tuyo. Dice Nelson Grana, trabajo con IA haciendo fine-tuning y entrenamiento de modelos especializados. Le aseguro que no tienen conciencia, eso ya lo hablamos, y que un filósofo en este proceso solo me estorbaría grandemente. Creo que solo The Atlantic sí mencionó la crítica de que no puede desarrollarse la conciencia si no hay un trasfondo biológico y una historia evolutiva, que ya lo comentamos aquí. Tampoco soy tan inteligente, simplemente aplico la razón. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de algunos historiadores, filósofos, psicólogos, entre otros, que no debemos juzgar a las sociedades antiguas o sea sus costumbres? Hay cosas que sí podemos juzgar, las acciones que van en contra de sus costumbres. Evidentemente el presentismo es muy peligroso. El presentismo es aplicar las visiones del presente al pasado. En el pasado las cosas eran distintas. Pero puedes aprender del pasado, aunque no lo juzgues. Oye, mira, yo puedo aprender mucho de la esclavitud griega para rechazar la esclavitud griega, para rechazar la democracia griega, basada en que solo votaban aquellos que tenían propiedades, y quien tenía propiedades tenía esclavos. Y puedo decir que no estoy de acuerdo en que se establezca una sociedad como la griega en la actualidad. No estoy de acuerdo con el racismo de Kant, no estoy de acuerdo con el racismo de muchas épocas de la vida, de la historia, etc. No las puedes juzgar porque probablemente si tú hubieras vivido en ese momento habrías pensado lo mismo.
el pensamiento evoluciona. Entonces, en ese sentido, el presentismo histórico es un riesgo y yo siempre he tratado de evitarlo. Yo relato los datos, pero cuando alguien se sale de su momento histórico y es 20 veces más cruel que su momento histórico, como Hitler o Stalin, pues sí lo puedes juzgar aunque sea del pasado. Porque lo juzgas de acuerdo al estándar, los estándares morales y de costumbres y de ética y de consenso social de su momento histórico, no del tuyo. ¿Ok? Platícame de la fabada para que se me antoje y me la pido ahora que vaya a un restaurante español. Ya le eché el ojo, mira. Voy a... Esto es muy serio. Esto es muy serio y va a tomar tiempo. La fabada es uno de los puntos culminantes de uno de los puntos culminantes de la cocina mundial. Me explico. Lo que hoy los chefs llaman cocina de recuperación es básicamente usar lo que sobró para hacer cocina. Hay una palabra que tú usas mucho cuando se meten varias canciones en una sola, se le llama popurrí o en España popurrí. En todo caso, ambas dos, ya sé que está mal. En todo caso, ambas proceden de la misma frase francesa, potpourri, que quiere decir olla, pourri, podrida. Olla podrida se conoce en cocina, pese a que el nombre sea horroroso, a todo aquello que se hace con lo que vino sobrando, con una mezcla de todo lo que tienes más o menos a mano. Aunque no hayan sido sobras, el mole mexicano, el mole poblano, es un popurrí. Tiene las características de una olla podrida. Ahí no me acuerdo cómo se llama. Se me olvidan los nombres. La olla podrida es aquella donde tomas los granos, los cereales o las legumbres que tienes a mano y las verduras que tienes a mano y la carne que te quedó de por allí y le echas toda en la misma olla, lo revuelves todo y te queda un cocido maravilloso. La olla podrida es uno de los grandes momentos de la gastronomía internacional. El cocido madrileño, por ejemplo, es una olla podrida. El cocido maragato aquí en España es una olla podrida. Esto que se hace con maíz cacahuacintle, que es una olla podrida. Todo lo que sea una mezcla un poco enloquecida de cosas que en general en Europa, por lo menos, se hacía con lo que había sobrado de la comida de toda la semana y se celebraba el domingo comiendo todas las sobras en un solo plato maravilloso. Bueno, la diosa de las ollas podridas es la fabada. La fabada está hecha de faves, en asturiano la faves es mayúsculo, es femenino, o sea, de frijoles, que llamamos en México alubias, frijol blanco, grande, cremosísimo, con chorizo. Lacón, que es el jamón de las patas delanteras del cerdo. Morcilla. Tocino o bacon o panceta o como le llaman en tu pueblo. Todo eso mezclado. Entonces en el plato tienes una base de frijol blanco, de alubia, grande, preciosa, de preferencia que no se haya roto el recubrimiento, lo que le llaman la camisa, sino que sean todos así frijoles perfectos, con su morcilla, su lacón, su tocino y su chorizo. Y te lo vas empujando todo mezclándolo. Y es una maravilla. Mi familia estaba esperando cuando traían faves de Asturias a un sitio de importaciones que se llamaba La Naval en la calle de Durango y Insurgentes, y además frente al Palacio de Hierro Durango, que ya no debe existir. Y les llamaban cuando venían faves, alubias, para que mi madre y mis tías vinieran a comprar todo lo que pudieran para prepararnos fabada y recordar a mi abuelo, el asturiano.
Te la recomiendo muchísimo. Me pareció interesante que Ucrania ahora haga los Patriots. Sí, a ver, Ucrania se tiene... Ayer leí una frase tan hermosa de una chica ucraniana que informa lo que está pasando en Ucrania, y decía ella, algún día el turismo volverá a Ucrania, y volverá no a un país en guerra, sino al país que se negó a desaparecer. Y creo que es la mejor definición que se ha dado de Ucrania desde febrero de 2022. El país que se ha negado a desaparecer. Antonella Ventura, ¿cuál es tu lugar favorito para pasar una linda tarde en Gijón? Probablemente hay varias terrazas en la playa y en el puerto, como la curiosamente se llama no me acuerdo cómo se llama, perdón, se me acaba de olvidar cómo se llama. Hay una que ni siquiera conozco el nombre, que está en el puerto, junto a la estatua de Pelayo, y ahí puede uno ver los barquitos y tomarse algo. Hay un merendero maravilloso con vistas al mar, que está donde está el camping del oriente de Gijón. Relativamente nuevo el sitio, tendrá 2 o 3 años, pero es un lugar maravilloso para pasarlo. Si no, vas a hacer un picnic al Parque de la Providencia, por ejemplo, ¿no? O te sientes en una terraza y ves pasar el mundo. Hay terrazas maravillosas desde muy supuestamente finolis hasta las más de barrio. Yo voy mucho a una que está aquí a 3 calles, que es la Santina. En Gijón se pasa bien, es que no puedo pensar en eso, ¿no? Yo creo que en todos lados más o menos se la pasa uno bien, se sienta uno a tomar una cerveza, en mi caso sin alcohol, o una sangría, o algo de sidra, y ver pasar la realidad, y puede ver el fútbol, puede reunirse con los amigos y hablar, puede ver el mar, puede pasear por el mar. Hay 3 playas urbanas, San Lorenzo, Poniente y el Arbellal. Entonces, el mejor lugar para pasar una linda tarde es Gijón. O por eso creo. Bueno. Vale, estás baneado. General Castillo, bienvenido. Vete a meter a las ataques personales, te las puedes. Lo único que hay actualmente izquierda o derecha, incluyendo sus espectros, no imaginan más opciones. No hay más opciones. ¿Quieres el progreso o no quieres el progreso? ¿Quieres derechos para todos o quieres derechos para unos pocos? ¿Quieres justicia o prefieres la injusticia como forma de organización social? ¿Cuál es la tercera opción? No hay. Si no sabes lo que es derecha e izquierda, lo ves limitado. Si lo estudiaras, y ahí busca derecha e izquierda en este canal, debo haber hecho 6 o 7 vídeos explicando por qué significan. ¿Qué significa una posición de derecha? ¿Debe la religión dominar un país, una sociedad, o debe la religión ser un elemento subsidiario o probablemente en vías de desaparición de una sociedad? ¿Debe haber poder religioso o no debe haber poder religioso? ¿Deben tener poder los reyes o no deben tener poder los reyes? ¿Deben los ricos poder decidir los sueldos o deben poderse decidir sueldos justos? Todo eso es derecha e izquierda. Mi derecha y mi izquierda, te lo estás viendo al revés porque estás de aquel lado. Y no hay una tercera opción. ¿Sí? Entonces busca en este canal de derecha e izquierda y vas a ver que tu visión no es que hay otras. Bibliofílica dice, Yo Robot también fue destrozada por Will Smith. Sí. Y yo que soy un enamorado de Yo Robot. Bueno, de eso es lo que más me gusta de Asimov, junto con la trilogía de la Fundación, no las novelas que luego escribió, sino la trilogía. Podría hacer un video de cómo distinguir noticias falsas o intentar no caer en sesgos. Pónmela difícil, ¿no? Vale, lo intentamos. Los economistas están en su burbuja. No es cierto, esto es falso. No son filósofos. Los economistas están trabajando con la economía real. Tan solo eso del crecimiento económico por siempre. Nunca ha habido ningún solo filósofo, ningún solo economista en la historia, y te desafío a que lo encuentres, y a Eduardito lo desafío de paso,
que haya dicho es necesario el crecimiento económico infinito por siempre. No, no es cierto. Ni crecimiento infinito con recursos finitos y bobadas de un simplismo enorme que nunca ha dicho ningún economista. Garzón lo que dice es que el dinero es una herramienta que ayuda a crear bienes y servicios. Sí, bueno, sí es una herramienta que ayuda a crear bienes y servicios, pero lo que vale el dinero lo determina la sociedad. Y si yo decido que el dinero no vale, ya puedes tú imprimir muchos millones que voy a acabar pagando a 1.000 millones de marcos un bock de cerveza, que fue lo que pasó en la República de Weimar. El dinero es una herramienta, sí, pero su valor depende de la confianza de la sociedad. Cuando tú sientes que 10 euros no pagan el plato que me estás sirviendo, lo conviertes en 12 o en 15. Porque tú estás ajustando el valor de las cosas con respecto al dinero. Pero eso es economía de primero, hasta yo lo sé. No, que tu economista no sea uno, sea Garzón, no sea quien sea, por favor. ¿Por qué en entrevistas a sudafricanos negros ellos dicen que vivían mejor durante el apartheid? Con empleo, seguridad, vivienda y ahorros, porque estás mintiendo y la mentira aquí se castiga. No te voy a banear en este instante. Te doy la oportunidad de que me des el estudio donde apareció eso. Históricamente, ¿qué país entre España, Francia e Inglaterra ha sido mejor en fútbol? Pues yo creo que históricamente es que Inglaterra inventaron el asunto, Francia es una potencia siempre, y España no siempre ha sido una potencia. Yo creo que España es históricamente el que menos. Entre los otros dos, y ya contesté sobre las semifinales, o sea que ya habla el movimiento Tradwife, ya hablamos, el voto por familia. Heart, se me olvidaba Heart, la maravillosa, increíble, espectacular voz de Ann Wilson y su hermana que toca la guitarra maravillosamente bien. Que tienen uno de los grandes momentos de la historia del rock, por cierto, Heart, que es cuando hicieron Stairway to Heaven, cuando en el Centro Kennedy se homenajeó a los tres sobrevivientes de Led Zeppelin. La versión que hicieron las hermanas Wilson de Led Zeppelin, de Stairway to Heaven, es uno de los grandes momentos de la historia del nivel de la presentación de Queen en Live Aid o del nivel del solo de guitarra de Prince en el homenaje a George Harrison. Un momentazo del rock. Dice Gachuso, ¿podría usar la voz de IA? No, porque metes una voz en medio. Usa un letrero. Yo te hago los letreros si quieres. Yo te hago los letreros. O los saco de la edición que yo hice, ¿no? Pero sí. Ajá. Teresilla, cuando escuché que están contratando filósofos, me vine corriendito. Sí, no era tanto así. Están contratando filósofos todo el tiempo en Walmart, Suburbia, Costco. Sois malos, ya, yo también. La fabada es algo así como el mole, sí. Mauricio Campos, ¿en serio te baneo? No es tu chat, no es tu canal y tu tema no es el único tema. Por favor, trata de respetar a todos los demás, ¿no? Ya te digo a mí que es claro que no me tienes ningún respeto. Pero hombre, a los demás. Bueno. Ahí sigue la naval, fíjate, la naval que importa cosas. Que el bacalao que comíamos en Navidad también se compraba en la naval, fíjate. ¿Qué intereses tiene Trump para querer destruir la Corte Penal Internacional? Muy simple, el no ser detenido por ella, no ser arrestado y no ser enjuiciado por ella. La Corte Penal Internacional tiene por objeto perseguir a personas, a diferencia del Tribunal Internacional, que trata con países. El Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, persigue a personas. Por ejemplo, tiene en este momento 2
tres órdenes de arresto que yo sepa, que más conocidas. Una a Netanyahu, otra a Vladimir Putin y otra a María Belova, sí creo que es Belova, que es la responsable de los secuestros de niños en Ucrania, que tiene a miles de niños secuestrados en Rusia. Ella. Y Putin por el genocidio en Ucrania y Netanyahu por el genocidio en Gaza. Entonces, por ejemplo, si aceptas la autoridad de la Corte Penal Internacional y Putin va a tu país, lo detienes. Por ejemplo, Orbán no reconocía la autoridad de la Corte Penal Internacional y recibió a Putin en Hungría. En este momento, si Putin pone un pie en Hungría, el actual presidente, Peter Magyar, muy probablemente detendría a Putin y lo entregaría a la Corte Penal Internacional. ¿A qué le teme Donald Trump? A lo mismo a lo que le ha temido toda la vida, que finalmente sus fechorías lo lleven a la cárcel, lo lleven a juicio. Es un hombre que ya está acusado de 39 delitos graves, ya está condenado por 39 delitos graves, además de los abusos sexuales. Así que lo que quiere es salvar el culo, básicamente. Y salvar el culo de los suyos, por supuesto. En Colombia el popurrí popular es el calentado. Frijolitos o lentejas del día anterior con arroz, muy común para desayunar. Pues mira. Bueno, me gusta cuando criticas la filosofía. La filosofía es la madre de todas las ciencias. No es cierto. No es cierto y ya lo demostramos aquí. Encárgate un poco de averiguar cómo la ciencia nace en el rechazo a la filosofía. En el rechazo concretamente de Bacon, pero a raíz de la revolución científica. Como Francis Bacon dice, es que todo lo que ha hecho la filosofía no ha servido para adquirir conocimiento. Vamos a buscar una forma de sí adquirir conocimiento, y es una reacción en contra de la filosofía. Y entonces la filosofía se rehúsa a ver por el telescopio de Galileo. Un amigo de Galileo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora el nombre. Un filósofo amigo de Galileo, no fue en la iglesia, fue un filósofo amigo de Galileo, el que Galileo le dijo, mira por aquí. Y verás las lunas de Júpiter. Y el tipo dijo eso, nanay, me niego, Cremonini creo que se llamaba. No quiero ver por el telescopio de Galileo, porque me rompe mis creencias filosóficas. Cuidado, la ciencia es una reacción en contra de la inutilidad de la filosofía. Cuando se empieza a encontrar una forma en que sí puedes encontrar conocimiento, sí puedes adquirir conocimiento, y no necesitas para ello especulaciones ni leer a Aristóteles. Solo necesitas buscar los datos, confrontarlos, analizarlos, observarlos y experimentar con ellos cuando puedes. Bueno. En Chile, los diputados republicanos quieren obligar a las mujeres que quieren abortar a oír los latidos del feto. Ese sí ya se ha usado en algunos lugares. Es de una bajeza infinita. Bueno, vamos a esto que me parece muy importante. ¿Cómo fracasar en YouTube? Porque además yo estoy haciendo muy bien. Miren, la realidad es esta. Yo empecé este canal de YouTube en 2006, el 6 de agosto, o sea que iba a cumplir 20 años, pero básicamente lo usé para subir un pequeño video que había yo hecho sobre una canción de un amigo mío, bueno, un conocido mío, ilustrada con una serie de fotografías de desnudo que hice. Por cierto, la tiene como para mayores de 18 años todavía YouTube. Pero digamos que de 2009, de 2006 en adelante, pues, subí cosas, conciertos de nuestro grupo, algunas cosas de la Semana Negra, pero nada así como muy heavy, ¿no? El 7 de noviembre empecé con el segundo que ven ustedes, del cielo y la tierra, los otros trajes nuevos, porque el título y presentación del contenido de esta serie, que fue la primera vez que me planteé que no había material sobre ateísmo en YouTube en español, y que por lo tanto, como nadie lo estaba haciendo, pues lo iba a hacer yo, total, no pasa nada. Y a partir de entonces empecé a hacer este canal, aunque no fue sino hasta 2 años después, en 2011, cuando adquirió forma sólida. Ahora, en muchas ocasiones, yo he explicado aquí que lo que hago es un trabajo. Es un trabajo que me gusta muchísimo hacer, que me encanta hacer, que toma muchísimas horas a la semana,
y un trabajo que no obtiene la remuneración razonable que le corresponde. Y esto no es por avaricia mía. Como hombre de izquierda considero que todo trabajo debe ser adecuadamente y justamente remunerado. Y las horas que yo le meto a este canal desde hace muchísimos años nunca han estado justa ni adecuadamente remuneradas. Pero muchas personas están absolutamente convencidas de que todos quienes tenemos un canal de YouTube medianamente exitoso, y el mío es de los menos, se enriquecen, no sé, como los más conocidos influencers que ya pueden decir las estupideces más grandes que a usted se le ocurran, que Burger King les alquile el nombre para vender hamburguesas, ¿no? Especialmente al angelito de hasta la derecha, el Chocas, que es el que dijo, no, pues como gano mucho dinero me tienen que bajar los impuestos. Tú eres tonto, ¿verdad? Claro, ahora hace vídeos en contra del Partido Socialista Obrero Español, en contra del gobierno, en contra de la izquierda, y promueve a la ultra superderecha, pero como lo conocen y como tiene mucha gente, pues entonces Burger King le paga dinero por usar su nombre. Y nada. Este canal no está en la media tabla, está en la parte baja de la media tabla, por supuesto muy lejos de estos señorcitos, ¿no? Perdón. El tema de la publicidad en YouTube es muy complejo, pero voy a tratar de explicar. Los anunciantes pagan sus anuncios por 1000 impresiones, es decir, por 1000 veces que se muestre un anuncio al espectador, los anunciantes pagan una cantidad. Esa cantidad que pagan los anunciantes, de esa cantidad que pagan los anunciantes, YouTube toma el 45% y el 55% es lo que son los ingresos de los youtubers, en este caso, un servidor y amigo. Pero las 1000 impresiones no son iguales en todo el mundo. El valor de las impresiones cambia según el mercado. Y siento informarles que ustedes, para estos anunciantes que ponen anuncios aquí, que algunos los desesperan, los cabrean muchísimo, sin pensar en ser un poquito solidarios, ustedes son mercado. Quienes ven este canal en Estados Unidos generan entre 8 y 15 dólares por 1000 visitas. Quienes lo ven en España generan entre 2,50 y 5 euros por 1000 visitas. Quienes lo ven en América Latina, incluido México, generan menos de 1 euro por 1000 visitas, incluso hasta tan poco como 50 céntimos por 1000 visitas. Fíjense la distancia que hay entre 15 dólares y 50 céntimos, más o menos de euros y dólares, por 1000 visitas. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien. Este canal tiene esta división. Estos son los 557,000 visitas el último mes, que ha sido buenísimo, por cierto. Generalmente están unas 400,000. Y la media que obtiene son de 1,9 euros por 1000 visitas. O sea, que no cubre ni un salario mínimo en España con unas 400,000, 500,000 visitas al mes. ¿Por qué? El 38% de las visitas se dan en México, el 12% en España, el 8,3% en Estados Unidos, 7,6% en Colombia, 5,6% en Argentina y luego va bajando. Compare usted esto con, por ejemplo, aquí atacando a los inmigrantes y haciendo racismo barato, el Chocas se puede meter 539,000 visualizaciones en un video. Este canal produce, el de los miércoles, este streaming y unos 20 vídeos que salen de este streaming, por lo tanto produce unos 21, 22, 23 vídeos a la semana. Si cada uno de ellos me genera 539,000 visitas en España, los invito a todos a cenar. No es el caso. ¿Qué más tengo que decir? Si lo hace con 5 vídeos al mes, el Chocas, como ustedes saben, es millonario, entonces quiere pagar menos. La realidad de lo que me generan los vídeos es esto. Nuevos datos sobre, no me acuerdo sobre qué era esto, €3.76. El rey de España no tiene poder, 17 céntimos. Vives con miedo, el de quien controla tu miedo controla tu vida, 7,21 euros. No hay más del número 290, estamos en el 293, me generó 21,86 euros. Miren, si yo me tomo 3 o 4 horas en prepararlo y estoy aquí 3 horas, estamos hablando de 7 horas. 7 horas normalmente se pagan a 30 euros, ¿no? O sea, deberían pagarse 210 euros por estas 7 horas de trabajo.
Pues es el 10%. La fantasía es gran literatura. Mi pelea con maestro, 16 céntimos de euro. No hay más 292, 23 euros. No hay más 289, 38 euros. Bueno, sí, porque ya han sido muchas semanas y va acumulando, aunque sea de poquito en poquito. Esta es la realidad de este canal. Yo no me estoy llenando de dinero. Yo trabajo como traductor y mi esfuerzo por obtener ingresos, lo digo abiertamente, no tengo nada que ocultar. Mi esfuerzo por obtener ingresos en este canal es para comprar tiempo de traducción y dedicárselo a esto. Ay, Mauricio, haz otro streaming a la semana. Con todo gusto. Cubre mis necesidades, cubre mi salario con esto y me dedico a esto. ¿Por qué? Porque con ese menos de un salario mínimo en España que saco de la publicidad de YouTube, puedo pagar mi hipoteca, pero no puedo pagar mi vida diaria. No puedo pagar la comida, no puedo pagar el equipo de baloncesto de mi hijo. ¿Vale? Bueno, no puedo pagar el préstamo del automóvil, no puedo pagar vacaciones ni soñarlo. Una cerveza 00 en el bar, pues ya la tengo que sacar de otro lado, la saco de la traducción. Estos son mis ingresos estimados por tipo de contenido. Por ejemplo, el 26 de julio, la transmisión en vivo me dejó 10 euros con 95 céntimos. Por 7 horas es de locos. Esto es del 10 de julio. Como ven ustedes, el pico es el día que se transmite, luego baja y cae enormemente. Y la gran mayoría de los muchísimos vídeos que tengo aquí ya no generan nada al día. No es que esto esté generado, ya quisiera yo. Bueno, pero esta es otra. Tengo 244,284 suscriptores. Esto tomado hace unos minutos antes de empezar la transmisión. De esos 244,284 suscriptores, y teniendo 203 en el streaming en este momento, los miembros activos en Patreon son 312. 208 que son miembros gratis y 104 que aportan algo en Patreon. Es decir, de las 206 personas que hay ahora, si estuvieran todos los mecenas de Patreon, hay 102 personas que no están apoyando en Patreon. Ni 1 euro al mes, ni 3 euros al mes, ni 5 euros al mes. Nada. Con 104 miembros de pago, lo que yo saco en Patreon son 400 euros. Que acuérdense que aquí me cobra dinero Patreon, me cobra dinero PayPal, me cobra dinero el banco para traer las cosas de PayPal y luego tengo que pagar el cambio de moneda porque Patreon está en dólares, de modo que el cambio de moneda también te tuerce en algún porcentaje determinado. O sea que lo que acabo yo recibiendo es suficiente para pagar el alquiler de este estudio. El alquiler de este estudio, no la electricidad, no el agua, no la cámara, no el monitor, no el ordenador, no los guardianes, no nada. O sea, con YouTube, incluido Patreon, puedo pagar el alquiler de esto y la hipoteca de mi casa. Todo lo demás, que es mucho dinero, y no es que ya si viva yo como príncipe, todo lo demás lo saco de mi trabajo. Quiero comprar el tiempo necesario para dedicarme solamente a esto. Creo que tengo mucho más que dar, creo que quiero hacer mucho más, pero no consigo aumentar los ingresos. Así que vamos a explicarles a ustedes cómo fracasar en YouTube. Para fracasar en YouTube tienes que hacer lo contrario a lo que hacen los grandes triunfadores, y es lo contrario lo que he hecho yo. ¿Qué hacen esos triunfadores? Primero que nada, ellos le dicen a la gente lo que quiere oír y no se meten en lo que la gente necesita saber. No. Les das, por su lado, les das mucho gusto. Esto quiere decir que la función de los triunfadores no es informar, sino entusiasmar, emocionar y convencer. No importa de qué, de lo que sea, siempre y cuando sea lo bastante atractivo como para atraer visualizaciones, el famoso clickbait. Lo siguiente, por supuesto, es hacer lo que te digan los patrocinadores. Los patrocinadores que puedas conseguir, te pones con alguna agencia de estas que consiguen patrocinadores, presentas tu canal, cuántos suscriptores tienes, y entonces ellos te dicen, mira, puedes saber, casan patrocinadores con canales. Entonces, por ejemplo, no importa que seas calvo, si te contrata por un buen dinero una marca de shampoo, debes estar dispuesto a jurar ante la cámara que tienes el cabello más brillante, sedoso y de aroma seductor que jamás habías tenido. No importa que tengas una barba luenga,
Si tus denunciante es una marca de afeitadoras, dirás que la usas todos los días y te queda la piel como la de un bebé recién nacido. La mejor afeitadora del mundo. Y lo mismo, tienes que hacer cosméticos, automóviles, VPNs, lo que sea. Lo que quieran los anunciantes, no lo que quieras tú. Tú lo único que tienes que querer es el dinero. No puedes andarte con las mingas con las que mando yo. Por eso es fundamental quedar bien con todo tu público. No importa cuántas estupideces, falsedades o afirmaciones maliciosas se hagan en tus comentarios o en el chat. Tienes que decirles a todos que son geniales, maravillosos, que han dado en el punto, que tienen toda la razón del mundo y no tratarlos como traté yo aquí a mi tocayo, que estoy diciendo que por favor deje de dar lata. Imagínense. ¿Cómo triunfa uno con eso? Ahora sí, puedes quedar mal con algunos, no tu público. Puedes quedar mal con aquellos que el flujo generalizado de la información, los sesgos de la sociedad, indican que hay que estar mal. Hay que atacarlos. Puede ser el presidente de España. Pueden ser los Estados Unidos, pueden ser los malditos comunistas, pueden ser los presuntos nazis ucranianos que todavía nadie encuentra, pueden ser los inmigrantes, pueden ser las personas con la piel oscura, pueden ser las mujeres que quieren igualdad, pueden ser los progresistas, pueden ser la gente intersexual, sobre todo, los transexuales, por poner solo ejemplos. A ellos los puedes atacar porque tu público te va a aplaudir, van a crecer tus visualizaciones y por lo tanto más anunciantes te van a pedir que por favor digas que tú utilizas esos sujetadores tan maravillosos y preciosos, aunque seas un chico de 20 y pocos años que carece completamente de pechos. Si haces todo eso, puedes triunfar. Si haces todo lo contrario, puedes ser como yo, puedes ser como el Nocturno y como este canal. Y es por eso que doy lata pidiéndoles apoyo en Patreon. No voy a conseguir anunciantes, no voy a conseguir millones de visualizaciones para los vídeos, pero sí puedo tener apoyo en Patreon para financiar la resistencia que este canal es en mucha medida. La resistencia contra la estupidez. Y si alguna resistencia vale la pena en este momento, creo que es esa. No es que yo sea genial, pero es que las ideas que yo transmito no las vas a encontrar casi en ningún otro lado. He dicho. Ay, no sé ni para qué. Hablando de filosofía y me recordó cuando era adolescente y me daba flojera tener que aprenderme las explicaciones de cada filósofo. Me parecían una cada vez más incoherente que la anterior. Por ejemplo, de eso se trata. Se trata de que si un filósofo dice una cosa, tú dices la contraria. Y si la dices bien, pues vendes libros y te traen a hacer conferencias. Al mundo se le da exactamente igual. Bueno, y como no quiero que se me haga mucho más tarde, vamos a hablar de otra chifladura del mentiroso Rosarín. Voy a decir lo mismo que la vez pasada. Sí, quizás van, ay, ¿por qué otra vez con Rosarín? Porque tiene mucho público y dice barbaridades enormemente preocupantes. Y si no somos la resistencia, los dejamos que se apoderen del entorno. Ok. Punto 1. Una vibración de onda de baja frecuencia. Antes de esto. Esto vamos a regresar al principio. Por cierto, los tontitos que se quejaron que estoy troceando los vídeos, sí, los troceo. Lo paro y comento, pero dejo completo el vídeo. Si todas las tonterías que dices, hay que dejarlas. Que la gente se tiene que alarmar. Bueno. Hay grandes conspiranoias respecto a lo que llaman la ingeniería medioambiental, la modificación del clima. Quien habla de esto no tiene una idea de las energías que maneja nuestro clima, de la energía que desata una tormenta. Miren, si pudiéramos aprovechar toda la energía de un solo huracán, de los que hay al año, uno solo, tendríamos electricidad suficiente para todo el mundo durante todo el año. Son niveles de energía tan grandes que el ser humano nunca los ha podido manejar. Hasta ahora no hay modo. Un terremoto, de verdad, libera muchísima más energía que la más potente bomba atómica que jamás se haya creado, la Tsar Bomba. No San Bomba, Tsar Bomba. Fue la bomba más poderosa que hizo la Unión Soviética. Las grandes explosiones, las grandes pruebas nucleares no pueden provocar un terremoto. Provocan pequeños temblores que los sismógrafos registran pequeños movimientos telúricos, pero no grandes terremotos. No tenemos acceso a esa energía.
Y si como especie tuviéramos acceso a esa energía, se estarían resolviendo todos los problemas que tenemos, porque todos nuestros problemas son de escasez debido a la falta de energía. ¿Ok? Se puede modificar el clima de una sola manera. Se llama sembrar nubes. Tienes nubes y arrojas pequeñas cristales, entre otras cosas, de yoduro de plata, que lo que hacen es acelerar la creación de gotas. ¿Por qué? Porque las gotas de lluvia, sabemos, nacen en pequeños trocitos de polvo a los que se les van pegando un poquito moléculas de agua hasta que es una gota tan grande que cae. Y cuando cae provoca que esto ocurra con otras gotas y al final caen muchas gotas. Entonces, si tú lanzas pequeños cristales bien molidos de yoduro de plata, fomentas la formación de gotículas y a veces puedes aumentar la cantidad de lluvia en un área determinada, pero aumentarla ¿cuánto? 15% en el mejor de los casos. Y en un área muy estrecha. No puedes controlar sistemas regionales, continentales o intercontinentales. Hay un personaje que tenía yo la imagen y me la voy a encontrar después, porque no sé dónde lo puse al profesor. El profesor Orhan Sen, de la Universidad Técnica de Estambul, experto en aeronáutica y astronáutica, que pone estos datos. La medición local de la mayor manipulación climatológica que puedas hacer sembrando nubes con polvito para que caigan gotitas es un área de cuando mucho 100 kilómetros. Y el aumento potencial de la precipitación está alrededor del 15%, 20% en casos excesivos. Si no hay nubes no puedes hacer nada. Tienen que estar las nubes cargadas de gotículas de agua para que tú lo manipules. Este doctor dijo que no se pueden alterar los sistemas a gran escala. Y explicó, y esto es por qué lo dijo. Porque estaba explicando por qué en Irán, Turquía, Irak y Siria este año ha habido muchísimas lluvias a partir de febrero. Porque es la conspiración final de esto. Y dijo que los recientes aumentos en la precipitación pluvial de esta zona de nuestro planeta están relacionadas con el flujo, con los patrones naturales de flujo de aire y una debilitación de la presión alta sobre el Atlántico Norte. No tiene nada que ver ni con la guerra ni con mucho menos. ¿Ok? Bueno, y entonces, déjenme pongo mis auriculares porque vamos a escuchar al señor Rosarín y se van a enojar mucho conmigo y me va a dar mucho gusto. Bueno, dice así. Así se ven los HAARP Climate Disruptions. Y lo que generan es una vibración de onda. Espera. Vamos a regresar un poco. Así se ven los HAARP Climate Disruption. Wow. Very good pronunciation. You did study in an American school. Bueno. Pero no son disruptores del clima de HAARP. Que nunca te explicó qué es HAARP. Pero yo te lo voy a explicar. Esto es el radar 1 de banda X ubicado en el mar, también llamado SBX-1, que recibió su nombre SBX-1 oficial en 2005. Aquí están celebrando sus fabricantes, sus creadores, sus constructores, están celebrando, para que vean el tamaño que tiene eso, están celebrando que lo terminaron el 13 de octubre de 2004, después de lo cual se le sometió un montón de pruebas en el Golfo de México. Es un radar de banda X de matriz en fase con dirección electromecánica y es el más grande y complejo del mundo. Puede detectar objetos tan pequeños como una pelota de béisbol conforme vuelan hacia él o alejándose de él. ¿Y para qué es? No lanza nada. Detecta, rastrea objetos para discriminar entre misiles balísticos del enemigo y simulacros. Su objetivo principal es distinguir las cabezas nucleares reales de simulacros
y de basura, porque ya ha pasado que la basura dispara, la basura espacial concretamente, dispara alertas nucleares tanto en Rusia como en Estados Unidos como en el Reino Unido. Cuidado. Así que esto tiene por objeto ayudar a la detección de las baterías de antimisiles balísticos para la seguridad de Estados Unidos. Rusia tiene radares similares para cuidarse. ¿Ok? Aquí tenemos ese mismo radar cuando ya se instaló en la plataforma marina, porque este viaja por el mar, y el 21 de enero de 2006, ya con una cúpula que lo cubre, fue a la isla de Hawái, hawaiana de Maui, que es lo que vemos atrás. Bien, eso es eso. Que miente descaradamente este tipo diciendo que es un disruptor HAARP. Y lo que generan es una vibración de onda de baja frecuencia que modula el calor de la ionosfera y la magnetosfera. No, no es cierto. Es decir, casi, pero no. No regulan nada. Voy a explicar lo que es HAARP después, porque saca una cosa que, primero que nada, no afecta a la magnetosfera. No puede afectar la magnetosfera, porque la magnetosfera es la esfera magnética producida por el giro del núcleo de hierro en el centro de la Tierra que nos protege de los rayos cósmicos y de las explosiones solares lo más que puede, y cuya interacción con el viento solar es lo que podemos ver en la forma de las luces del norte y las luces del sur. La magnetosfera no tiene ni mierda que ver en esto, pero si las juntas las dos, uy, más heavy, ¿no? Bueno. En la Universidad de Maranhão de Brasil hicieron conclusiones de que esto puede causar terremotos, ciclones y hasta calor concentrado intenso. No exactamente tampoco. Lo que ocurrió en la Universidad de Maranhão es que este personaje, que se llama Fran de Aquino y que está totalmente chiflado, dijo que la radiación de ELF generada por el calentamiento modulado de alta frecuencia de la ionosfera puede causar terremotos, ciclones y calor localizado. Pero, ¿quién es este señor? Él da clases de física. Eso no quiere decir que todo lo que diga es verdad. Tenemos gente que son científicos y dicen patochadas. Ejemplo. En 2015 este señor aseguró que había desarrollado un motor gravitatorio sin combustible, como si no existiera la segunda ley de la termodinámica. Por supuesto, en estos últimos 11 años nadie ha visto el motor gravitatorio. También desarrolló un método gravitatorio para producir lluvia. Y 11 años después, pues no hay un método gravitatorio para producir lluvia. Creó, según él, un escáner médico gravitatorio y 11 años después nadie ha visto el escáner médico gravitatorio, además de un control de gravedad mediante un misterioso y totalmente imaginario gas fotónico para reducir la masa de aviones y naves espaciales. Pues, si el avión pasa menos, pues gastas menos combustible al volarlo. Nadie ha visto nunca ese controlador de la gravedad. Junto con eso, este señor habla de la interacción psíquica cuántica. ¿Cómo hacen todos los pseudocientíficos usando un montón de palabras emocionantes? Y eso lo hace mucho Rutzarin. Para hablar de que hay una tragedia de interacciones psíquicas por la física cuántica y las ecuaciones de no sé dónde, y al final pues no, nada de eso es cierto. ¿Ok? Bien. Voy a tener que cambiar de fuente de información de lo que estoy viendo, porque se me está acabando la batería ya. Y no, bueno, si me esperan, me levanto un segundo y voy a poner un segundo.
Mil disculpas de las 72,000 cosas que tengo que hacer antes de comenzar estos vídeos. Se me olvidó una, que es ponerle el cable al teleprompter, bueno, al iPad de 10 años de edad que uso como teleprompter. También me encantaría comprarme un teleprompter más razonable, pero bueno. Bueno, entonces, todo esto es lo que sabemos de este señor que está completamente chiflado y cuyas barbaridades no está convalidando para nada, y esto hay que aclararlo, la Universidad de Maranhão, donde él solamente enseña física, pero enseña física de la de verdad. Enseña física de la legítima. No enseña las barbaridades de sus motores gravitatorios. ¿Ok? Bien. Esto es HAARP, el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia que se utiliza para estudiar las propiedades de la ionosfera, para mejorar la tecnología que utiliza la ionosfera, que ustedes no sé si lo saben, pero la ionosfera es donde rebotan las ondas de radio, por lo menos las antiguas ondas de radio de AM o de onda corta, para poder tener comunicaciones en todo el mundo. Entonces, conocer la ionosfera es importante para saber cómo utilizar sus propiedades para las radiocomunicaciones y, en el caso de los Estados Unidos, ¿qué es esto? Su uso en la vigilancia estratégica. Otra vez, la vigilancia en contra de ataques nucleares principalmente. Bueno. No, esto va después, pero ya lo pongo aquí. Miren. Intenso. La CIA ha admitido en documentos oficiales desclasificados que han usado esto en Vietnam, en Camboya y en Laos para extender los monzones, que son las épocas de lluvia, instrumentalizando el clima como un arma de guerra. Aquí está. Sí es cierto, pero no tiene nada que ver con HAARP, ni con nada por el estilo. Lo que hizo Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y lo ha reconocido, fue utilizar el sembrado de nubes para prolongar las lluvias porque les convenía militarmente. No usó nada de la ionosfera, no usó nada de HAARP, no usó nada por el estilo, sobre todo porque además HAARP no existía en los años 60 y 70 cuando fue la guerra de Vietnam. ¿Se dan cuenta cómo miente y embola las cosas este hombre para convencer a la gente? Lo que hicieron fue sembrar nubes. Como esto fue descubierto por un periodista de verdad, en 2015, si mal no recuerdo, las Naciones Unidas dictaminaron que no se puede utilizar ninguna alteración del clima como arma. Punto. Bueno, así que se dan cuenta que habló de las locuras de Fran de Aquino y luego dice que eso reconoció la CIA haberlo hecho. No tiene nada que ver. Es como si mi tía tiene un perrito y yo te cuento que un día tuve un gato. Entonces, tuviste un gato porque tu tía tuvo un perro. Pues no. No, mi querido Rutsiratis. Bueno, seguimos. De guerra. Aquí está el mapa de las instalaciones de HAARP alrededor del mundo. Vemos una en Brasil, una en Chile, una cerca de la frontera de México, una en Cuba. ¿Cómo Estados Unidos las pone en Cuba? ¡Oh, qué guay! Una en Alaska, una en China, una en Japón, una en India, una en Europa. Y ahora descubrimos algo que sucedió en Irán. No, antes de que vayamos a lo que afirmas que sucedió en Irán, que no sucedió, vamos a tu mapita. Este es este. Perdón, es que ahí tengo un poco de lío. Estamos aquí. Ese mapa sale de Script. Y en Script estuvo una persona llamada Lenishka durante mucho tiempo subiendo, cargando documentos conspiranoicos de todo tipo. La cura del cáncer por parte de los alemanes en 2012 no existe. La guerra de Estados Unidos contra los ovnis en la Antártida en 2012 tampoco existe. Las predicciones 2010-2012 que no se cumplieron. Las estrategias ocultas de los Illuminati. Las ubicaciones de HAARP en el mundo.
y el hallazgo de la Atlántida. Según esto, encontraron la Atlántida en el Triángulo de las Bermudas. Lógico. Nadie ha encontrado nada de esto. Esto es alguien dedicado profesionalmente a mover desinformación. Y no es muy difícil lo que hice. Lo que hice fue descubrir que Lenishka es el diminutivo de Lenka en checo. Y entonces estuve buscando desinformadores checos o desinformadoras checas que se llamaran Lenka. Y el Centro contra el Terrorismo y las Amenazas Híbridas del gobierno checo me señaló que la señora Lenka Tarabova ha estado desinformando primero sobre la COVID, antes por lo visto, por lo que se escribe, y ahora se dedica a difundir desinformación sobre la situación en Ucrania. No era tan difícil encontrarla. Alguien está mintiendo. Pero la pregunta es esta. Y ahora descubrimos algo que sucedió en... Este señor se cree que esos son verdaderamente ubicaciones de HAARP. Una de ellas estará en la Atlántida. O sabe que miente, pero le da igual. Lo importante es convencer a la gente de... Vamos a ver qué. Sigue. Una en Europa, y ahora descubrimos algo que sucedió en Irán. Irán empezó en defensa de su soberanía a destruir todas las bases militares que tenía Estados Unidos e Israel en la región. Esto, primero que nada, no es cierto. No destruyó ninguna bases. Pero esas bases no eran bases HAARP, porque además ni siquiera aparecen en el mapita anterior, ¿verdad? Ok, mientras nadie se fijaba, todas se fueron alrededor de Irán. Para febrero o marzo de este año no había destruido todas las bases militares, por eso Estados Unidos e Israel lo han podido seguir atacando. Pero así como en otro vídeo hizo una correlación extraña entre Estados Unidos sale de la OMS y se anuncian una serie de avances científicos, ahora rodeado de bases militares. Y sí, después de que atacaron estos sistemas que desde hace... Otra vez pone el radar SBX1. Vuelvo a eso. Estoy pasando el vídeo completo. Solo lo detengo para hacer puntualizaciones. Bases militares. Y después de que atacaron estos sistemas que desde hace muchísimo tiempo se sospechaba que Acordémonos que ese sistema, por cierto, está en el mar, no está en una base. El clima, empezó a llover otra vez en Irán. No es cierto. No es cierto. Que habían estado desiertos durante una década prácticamente se volvieron a llenar de agua. Y obviamente pues, la lluvia tiene que ver no solo con la temperatura, sino con la fertilidad de la tierra, la capacidad de producción de comida propia. Esto afecta directamente la soberanía del país. Entonces, no, espérate. Irán es autosuficiente hasta en un 90% en productos agrícolas año tras año, con la precipitación habitual de lluvia que tienen. Nunca estuvo hambriento por las bases militares que te quitaban la lluvia. Que por cierto, además la contaban al revés, la conspiranoia esta es que se sembraban las nubes para que no hubiera lluvia. No, mira, las nubes se siembran para que haya. No, en esta conspiranoia que recoge Rusarín, las nubes se sembraban con yoduro de plata para que no lloviera. La lógica de eso no existe, pero aunque te comas todo el LSD que puedas. Así que las bases militares se convierten en bases HAARP, porque ¿por qué no? ¿Sabes qué afectó a Irán? Las sanciones. ¿Y por qué han sido sancionados? Por su promoción del terrorismo, por su programa nuclear, por sus abusos de los derechos humanos contra las mujeres especialmente y por sus redes de tráfico de armas. Que quizás otros países deberían ser sancionados por lo mismo, pues sí, pero eso no quiere decir que Irán no debiera ser sancionado. Amer al-Jabri, del Servicio Meteorológico de Irak, añadió que las afirmaciones
que vinculan las lluvias recientes, esto fue en marzo, con perturbaciones por la guerra en operaciones del clima son anticientíficas e ilógicos. Explicó que las previsiones estacionales y a largo plazo ya habían anticipado un patrón más húmedo. Las proyecciones que se hicieron en septiembre de 2025 indicaban, y en ese momento Trump no había invadido nada, que esto fue hasta febrero, que 2026 sería un año especialmente lluvioso para Irak. Estas refutaciones enfrentaron esas teorías de la conspiración que vinculaban las lluvias en Irán, Irak y Turquía al conflicto regional. No hay nada allí. Pero si lo dices, le das a la gente la idea de que está ocurriendo algo muy siniestro y que tú lo sabes y los demás no. ¿Qué va a pasar aquí? Nada. Cuando nosotros hagamos un recuento de las intervenciones históricas de Estados Unidos en el mundo, van a ver realmente lo monstruosos que fueron. Va a tener que... Sí. Las intervenciones de Estados Unidos han sido aterradoras y brutales y monstruosas, y no lo vamos a saber el día de mañana. Lo sabemos siguiendo los acontecimientos que ocurren desde el siglo XIX, en cierta medida, con la doctrina Monroe, pero fundamentalmente después de la Primera Guerra Mundial. Esto no es el mañana. Estados Unidos ha actuado monstruosamente como todos los imperios, pero eso no hace verdad la conspiranoia del control del clima y de la geología por parte de personas que no saben los niveles de energía que mencionábamos que desata una tormenta, un huracán, un terremoto, un volcán. Su pensamiento es mágico. Y en este caso, pensamiento mágico por motivos políticos. Porque mira, igual Rusia tiene una historia horrenda de intervenciones durante el Imperio Ruso y durante el Imperio Soviético. Las entradas de no solo dominar países que no querían ser dominados, sino meter tanques en Hungría y Checoslovaquia para aplastar a los disidentes, hambrunas como el Holodomor o la hambruna kazaja, genocidio, el inicio de más guerras que nadie en el siglo XXI. Si Estados Unidos empezaba muchas guerras, pues ahora Putin le ha tomado el testigo. Pero nada de eso significa que Rusia tenga armas mágicas. Pero ¿de dónde sale el interés de del ruso Rin, en este tema? En agosto de 2002, la tecnología HARP fue mencionada como tema crítico en la Duma estatal de Rusia, es decir, en su Cámara de Diputados, que elaboró un comunicado sobre el programa HARP que firmaban 90 diputados, que indicaba que los Estados Unidos estaban creando armas de carácter geofísico para influir en la troposfera con ondas de radio de baja frecuencia. No, pero hay un equivalente ruso. El equivalente ruso Sura que tenemos arriba, con más o menos la misma configuración de HARP, de la única instalación HARP que hay que está en Alaska. El Sura ruso es mucho más potente, 50 veces más potente que HARP, y su objetivo es exactamente el mismo: estudiar la ionosfera, calentándola unas milésimas de grado, en una zona muy estrecha, además, solo en la zona que está encima de la acción de las antenas de Sura. Pero de Sura no te van a hablar. Esos son buenos. Aquí los únicos malos son los estadounidenses. No, mira, cuando hay un imperio, a los que no estamos en el imperio nos va mal. En 2010, además, un grupo de científicos rusos acusó a Estados Unidos de estar tras la ola de calor de Rusia. Afirmaron que HARP no es solo un medio de investigación, sino una potente arma que modifica el campo eléctrico y cambia el clima a nivel mundial. No tienen idea de la que se necesitaría para conseguir esa hazaña. La instalación de calefacción ionosférica Sura está cerca del pequeño pueblo de Vasilissursk, a unos 100 kilómetros al este de Nizhny Novgorod, en Rusia. Entonces tú estás haciéndote eco de la propaganda rusa, pero sin contar lo que hacen los rusos.
Porque unos son tus amigos y otros no. Y para gente como yo, ambos son el enemigo. Que pasar el arrollador paso del tiempo sobre sus cabezas para que reivindiquen sus posturas y digan, la madre, no, sí, Estados Unidos se mamó. Eventualmente. Sí, se mamó. Y Rusia se está mamando. ¿Y tú? ¿Cómo andas de succión? La historia nos da la razón. Y en este caso del HAARP, que durante mucho tiempo fue teoría, ha sido confirmado. Falso, mentira, engaño, embuste, trola, majadería. No es cierto. Nada de lo que dijo es cierto. Incluso los únicos trozos de verdad, como que la CIA reconoció gracias a la investigación de un periodista, haber utilizado el sembrado de nubes en Vietnam, lo cuenta mintiendo, falseando lo que realmente fue. Alguien me pidió que viera este video. No me digan que yo estoy persiguiendo a este pobre sujeto, que evidentemente o es un ignorante verdaderamente asombroso, o es un manipulador, y yo no estoy para juzgar qué es. Pero si me siguen pidiendo que siga viendo, sigo viendo y refutando. Y al que no le guste, 2 tazas. Bueno, ¿y qué me falta? Pues vamos. Te faltó otra forma de fracasar en YouTube, dice María Luisa Font. Banear a los que te colaboran económicamente, haciéndoles imposible poder seguir aportando. Fue el caso de mi marido, se hizo hasta 3 cuentas. Se hizo las cuentas y no lo baneé por estar aportando. Lo baneé por lo que decía aquí, ¿no? Sí, tú sí. Sí. Te lo vuelvo, es que eso ya lo había yo dicho. Si alguien cree que mi precio son 30 euros al mes y que si no le aguanto sus burradas, me va a quitar 30 euros al mes, rapidito. Yo estoy pidiendo que me apoyen para hacer lo que yo hago, no para hacer lo que ustedes quieren que haga. O sea, estoy en el entendido de que ustedes quieren que haga lo que estoy haciendo. Pero, María Luisa, si tu marido se hizo 3 cuentas y en 3 cuentas se ganó un baneo por su comportamiento inadecuado, por ataques personales, por difundir patrañas, por racismo, sexismo, por las cosas por las que yo baneo gente o por tratar de apoderarse de un chat, pues qué pena. Pero no vas a decir, entonces le acepto que diga lo que quiera a cambio que me ponga 5 euros al mes en Patreon. No va a pasar. Pocas veces en la vida me han tratado de comprar. El PRI me trató de comprar con una diputación. Alguien del gobierno de la Ciudad de México me trató de comprar con dinero que me iba a pagar todas las semanas. Yo estoy muy acostumbrado desde los 13 años a ganarme el dinero trabajando. Soy un trabajador. Ni modo. Así que lo siento de verdad. Y no tengo nada en contra de ellos. No sé. ¿Alguna vez has tenido y cuál fue la creencia o conocimiento que hayas defendido y luego se demostró incorrecto? Creencias muchas. A ver, cuando yo era adolescente, estaba en su apogeo el estudio científico de lo que llamaba la percepción extrasensorial, la telepatía, la precognición, la visión a distancia, básicamente eran esas, ¿no? La telequinesis era la otra. Y lo peor del asunto es que había estudios que se presentaban como científicos que iban convalidando la existencia de algún efecto psíquico que ameritaba atención, ¿no? Tú lo leías y decías, en la Universidad de Duke están haciendo estos con las cartas Zener y la gente adivina las cartas Zener. Hombre, pues, entonces a lo mejor hay transmisión de información. Te hacías quizás como un aparato de radio, porque los datos dicen esto, ¿no? Luego pudiste ver las cartas Zener y te diste cuenta que eran translúcidas. Y dijiste, no, pues es que no estaban adivinándolas, estaban viendo. Si te estaban a contraluz, las estaban viendo.
Y luego te diste cuenta que otros datos de otras supuestas investigaciones pues habían sido falseados, cuchareados, como se dice en el mundo de la experimentación. Habían cuchareado los datos, habían falseado la realidad para seguir ganando dinero y para seguirse presentando como grandes investigadores de algo que resultó que no existía. Yo, con base en los datos que había, dije, esto puede existir. Me acuerdo cuando mi amigo, que no sé dónde andará en el mundo, si alguien lo ubica, Alberto Emis, Tilín de apodo, cuando yo era el marciano de apodo, y con Tilín hacíamos experimentos de transmisión de pensamiento con cartas, ¿no? Ya lo he contado, hicimos unas y decías, ay, vas un adelantado. Dice, vale, pues entonces si voy a un adelantado es como medio acierto, ¿no? Y al rato iba sacando cartas y aquel decía, no, J de picas, no, 7 de tréboles, no, pero esta es la J de picas. Ay, vas un atrasado. Entonces también la contamos como acierto. Lo malo es que nos habían enseñado probabilidad, ahí sí. Puedo decir quién, Silvestre Cárdenas, mi profesor de matemáticas. Nos habían enseñado probabilidad y Alberto y yo nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era abrir el abanico para nuestro sesgo. Es decir, acertar una es acertar una entre 52, pero acertar una adelantada, una atrasada, ya estamos hablando de 3 entre 52. Y como quieras seguir sesgando, pues vas a acabar adivinando si es tréboles, corazones, diamantes o picas, donde es ya una entre 4. Tus probabilidades de acertar son mucho mayores. Entonces nos dimos cuenta que estábamos haciéndonos tontos solos y que nuestros experimentos no valían absolutamente para nada. Pero con los años aparecieron organizaciones como SciCoP y nos dimos cuenta de que se había sido poco prolijo, poco riguroso y poco serio en la investigación de estos supuestos fenómenos. Y como de esos, los fenómenos de los extraterrestres, de los ovnis, de los críptidos, de las brujas y de un montón de cosas más. De la cirugía psíquica. Yo tuve la madre de un amigo mío que tenía una artritis deformante terrible y fue hasta Filipinas desde México a que la operaran los cirujanos psíquicos de Tony Akpaoha y regresó diciendo que se sentía mucho mejor y al mes estaba otra vez como estaba, no la habían operado de nada, era un negocio de Imelda Marcos y de Tony Akpaoha. El que lo descubrió, por cierto, fue James Randi. Entonces, esas cosas, si no las creía yo a pie firme, me parecían verosímiles porque los datos parecían sustentarlas. Los datos no la sustentaron y entonces cambié de opinión. En la vida, dice Noé Reinaldo, ¿qué opinas de la visión de que en la vida hay dolor que no podemos evitar, mas el sufrimiento es opcional? No es cierto. Debe respetarse quien busca dolor sin sufrimiento por propia voluntad, sí, que haga lo que se le dé la gana mientras no moleste a los demás, ni ande convenciendo a nadie de que se puede tener dolor sin sufrimiento. Porque el dolor implica sufrimiento, si no hay sufrimiento no hay dolor. Pero si alguien lo quiere ver así, el sufrimiento no es opcional. El sufrimiento te es impuesto por el dolor físico o emocional, me da igual. El sufrimiento no nace de la nada. No puedes decidir no sufrir. A esa gente dile que venga y hacemos un experimento. Yo esto siempre lo resuelvo a manera de experimentos. Ponen la mano y yo tomo un martillo, le doy 3. Si no sufre, hablamos. También se puede hacer con alfileres y los órganos masculinos de reproducción, pero bueno, cambiamos de tema. Opino que hubo un momento en el que tu discurso pasó a ser fe por tu conocimiento. No tengo fe. No tengo fe. La fe es la creencia sin necesidad de la razón. Yo no tengo fe. Jamás la he tenido. Puedo tener creencias subjetivas. Bach es mejor que Bad Bunny como músico. Pero ninguno está sometido a la posibilidad de ser estudiado científicamente. Pero cuando dices, hubo un momento en que tu discurso pasó a ser fe, tendrías que tener el valor, luisga,
de decir en qué momento, qué fue lo que dije que te llevó a esa conclusión y por qué te llevó a esa conclusión. Entonces, a partir de eso ya podemos analizarlo, si tienes razón o estás distorsionando la realidad. Si hablas inglés, ¿por qué no haces contenido en ese idioma? Ese público está más acostumbrado a apoyar a los creadores de contenido económicamente. Sí, pues lo intenté un tiempo, traté de explicarle la política mexicana y latinoamericana a los estadounidenses, pero no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo para levantar un canal en inglés. Necesitaría primero comprar el tiempo. Comprar el tiempo significa obtener los ingresos por aquí. Es un ouroboros, ¿no? Una serpiente que se muerde la cola. Arcadito 11. ¿Crees que la razón por la que Trump es mediáticamente invencible es porque está lleno de escándalos y barbaridades, que ya no hay una razón específica para odiarlo? No, no lo creo. No creo que sea así. Yo creo que fundamentalmente es mediáticamente invencible porque se ha consagrado el cinismo. O sea, sus barbaridades, sus ataques y abusos sexuales son brutales comparados con que Clinton tuviera una aventura con una becaria que era mayor de edad y decidió tener relaciones sexuales con él. Siendo mayor de edad, lo siento. Se puede decir que abusó de su poder, bueno, sí, eso está muy mal, pero no entra dentro de las violaciones de las que ha sido acusado Trump. No, yo creo que se ha consagrado el cinismo porque no importa el medio siempre y cuando se pueda llegar a cierto final. Bueno, dice Denis Nutrición, me acabo de dar cuenta que muy probablemente Diego Rutzarín e Ina Finogénova sean colegas de la chamba. Muy probable. ¿Somos México es de izquierda o de derecha? Ellos dicen que son liberales clásicos. Liberales clásicos son de derecha. Sí. Mi esposo preguntó, ¿qué opinas de los reclutamientos forzosos de Ucrania? Y yo dije, ¿cuál es el reclutamiento? Eso es, estás hablando con absoluta certeza de que hay reclutamientos forzosos en Ucrania sin dar pruebas al respecto. Eso es propaganda rusa. Oye, mira, hay esta información, tengo estos datos, estas publicaciones que dicen que hay reclutamientos forzosos en Ucrania. ¿Qué hay? Pero esa no es la pregunta, María Luisa. Lo que él me dijo es, ¿qué opinas de esto que existe? Mi respuesta es bloqueado. ¿Sí? A todos los que hacen propaganda rusa los he bloqueado. Porque la afirmación de que hay reclutamientos forzosos en Ucrania tiene que sustentarse. ¿Qué quiere decir reclutamiento forzoso? Que las leyes dicen que yo tengo que ir al ejército y no quiero ir y entonces vienen y me llevan. Eso no es reclutamiento forzoso. Eso es hacerme cumplir la ley. Reclutamiento forzoso es otra cosa. ¿Ok? Entonces lo siento. Barrendero, baneado por racista. Ya fue la última que te aguanté. Bueno, tengo mucho pendiente. Entonces voy a hacer los comentarios. Les debo el Cuéntame una canción de Leonard Cohen, que es Aleluya. Tenía muchas ganas de hacerla, pero la dejamos para la próxima semana. Ni modo, porque no tengo tiempo suficiente. Vamos a hacer los comentarios y aún así nos vamos a ir unos minutos tarde. Estos son, pues, los comentarios arbitrarios que sufrimos en este canal con mis recontracomentarios. Y empezamos con Héctor López Orellana, que dice: dogma es creer sin evidencia. Creer o no creer en Dios sin o con evidencia es dogma. Ser ateo, por tanto, es creer en algo que no existe sin evidencia. Por eso soy agnóstico. O sea, como tú no tienes evidencia de la inexistencia del ratoncito Pérez, de Atenea, de Marduk o de Quetzalcóatl, no crees en su inexistencia. Crees en la posibilidad de su existencia porque no tienes evidencias de su inexistencia. Qué raro debe ser así, ¿no? Imagínate, un adulto, porque ya te ves mayorín, que
que te ves mayorín, ¿crees en el, no puedes decir que el ratoncito Pérez no existe? Regató. ¿Cómo que el cáncer no existe? Muchas personas se quedaron con eso que dije en uno de los vídeos sobre Rusarín. Dije que el cáncer no existe como tal. No existe el cáncer. Existen 200 tipos distintos de cáncer, 200 distintas formas en que en distintos órganos, en distintas circunstancias y con distintos desarrollos, nuestras células pueden enloquecer y reproducirse desordenadamente. Cáncer le llamamos a esa reproducción desordenada, pero es una categoría de enfermedades. Entonces, cuando alguien habla de la cura contra el cáncer, está mintiendo, porque no hay una cura contra el cáncer, porque el cáncer como enfermedad no existe. Es solo una categoría enorme. De esos 200 tipos de cáncer hay muchísimos que ya curamos. Hay muchísimos que todavía no curamos. Incluso en cánceres concretos. El de páncreas es uno de los más mortales. Pero el que tenía Steve Jobs era de los que puedes sobrevivir si te atiendes a tiempo. Y lo que hizo Steve Jobs fue no atenderse a tiempo por sus creencias irracionales. Esa es la idea. Marlon Amaya, y siento irme, es larguísimo, pero aquí es como se distorsionan las cosas. ¿Qué opina usted del caso del doctor, eran dos, que descubrió que el Helicobacter pylori era la causa de muchos casos de úlceras estomacales y gastritis, descartando al estrés como la causa supuesta? ¿Cierto? Que por cierto era más rentable para las farmacéuticas suministrar tratamiento para mitigar el estrés, al contrario del tratamiento para eliminar una bacteria. La publicación de los médicos australianos, y ahora ya de pronto son dos, Barry Marshall y Robin Warren, fue ignorada durante décadas, a quienes eventualmente se les otorgó un premio Nobel, mientras las cuentas de las compañías aseguradoras se engordaban por la prescripción de tratamientos para el estrés. ¿Qué opino? ¿Qué mientes? La publicación original del experimento fue de 1985. Una vez, un estudio no lo cambia todo. Un estudio es un punto de partida. Una vez confirmado y replicado el trabajo para ver que no hubiera habido errores en la investigación original, para mediados de la década de 1990, no hubo décadas como te inventas, porque así suena más, ¡oh, qué malos son! Para mediados de la década de 1990 se utilizaba ya una terapia de antibióticos contra la úlcera. Falso que fueran ignorados durante décadas, por el contrario, se les tomó en cuenta. El asunto se revisó, se replicó y se confirmó, y una vez confirmado se actuó sobre él. También mientes cuando dices que la úlcera se trataba con tratamientos para mitigar el estrés. No es cierto, eso te lo contaron. En el siglo XX, en todo el siglo XX y hasta la década de 1970, el tratamiento era dietético y quirúrgico para cerrar las úlceras gástricas. De los 70 a los 90 se utilizaron medicamentos como la cimetidina y la ranitidina para controlar la acidez estomacal, y con esto se logró evitar muchísimas cirugías horrorosas de abrir el estómago para cerrar las úlceras. Finalmente, lo del engorde de las cuentas de las aseguradoras, ¿tienes algún dato sobre eso? También te lo inventaste. Adivinen ustedes si me escribió para pasarme datos. La respuesta es no. Eso me encantó. William Núñez dice, ¿nos podrías decir cuáles son esas cosas criticables del capitalismo? Y antes de que yo respondiera, respondió alguien más. Pero bueno, mi respuesta es necesidad de producción ilimitada en un mundo de recursos limitados. Alf Sendejas contestó antes que yo respondiera, necesidad de producción ilimitada en un mundo de recursos limitados. La misma tontería que decía mi tocayo y que dice Eduardo Garzón. ¡Ay, la producción infinita! No es cierto. Con eso ya está jodido este pinche sistema. Bueno, he visto Alf Sendejas sabe mucho. Pero ya en serio, ¿cuáles son cosas criticables del capitalismo sin regulación? Abuso de los proveedores, abuso de los trabajadores, cárteles, monopolios, engaño a los consumidores, precios inasumibles, extracción desordenada de recursos, daños al medio ambiente, falta de responsabilidad social, omisión de la parte humana de la sociedad. Todo lo que vimos en la revolución industrial, cuando la doctrina laissez-faire, quiere decir dejar hacer al capitalismo sin freno. Y al otro le pregunté, ¿de dónde sacas que hay una necesidad de producción ilimitada? Eso es una tontería. ¿Para lo que sirve? Dice Osito Aldama, oye maestra, no, fíjate que nunca lo pensé.
Pues sí, yo como mujer, no, jamás me vi como... Bueno, pero a ver, la asumo como persona, ¿verdad? La persona maestra. Aquí una pregunta para el virus de papiloma humana. El hombre lo porta, es asintomático y la vacuna es para las mujeres. Cierra la interrogación. Haberla abierto, que me preocupabas. Estaría bien que la vacuna, si no solo para ella, para los dos, y principal nosotros que somos más promiscuos, donde no está tan equivocado, pero está bastante equivocado. Somos mucho más promiscuos los hombres que las mujeres. Pero bueno, mi respuesta es no es asintomático. Primero que nada, cuando te infectas de VPH, es muy frecuente que tengas verrugas genitales que son un aviso de que está allí. Además, puede provocar cáncer de pene, pero en muchos menos casos que el cáncer de cuello de útero que provoquen las mujeres. Entonces, y además ahí lo tienes para siempre. O sea, aunque no tengas verrugas genitales ya, se hayan desaparecido y no desarrolles cáncer de pene, tú tienes el virus, una versión, una cepa del virus del papiloma humano y puedes contagiar a tus parejas. Por lo tanto, las vacunas hoy en España son para los 2 a los 13 años. Mi hijo está vacunado, por cierto. Luego dice, Matemáticas Nuevo León. Este es absolutamente genial. Aquí estoy de acuerdo con Mauricio. La confusión surge al creer que la filosofía consiste en encontrar verdades objetivas. Como yo nunca creí eso, pues no estoy confundido, ¿verdad? Su función de la filosofía es formular preguntas, examinar premisas y definir criterios. El problema comienza cuando algunos filósofos confunden sus propios supuestos con verdades objetivas. Quiero que usted, amable espectador, amable espectadora, vea que se dice allí, su función de la filosofía es formular preguntas, examinar premisas y definir criterios. ¿Por qué señalo esto? Porque yo le pregunté, dime un solo criterio definido por la filosofía en los últimos 20 años. No es mucho pedir, ¿no? Y entonces responde, ninguno, pero la filosofía no define criterios. No sé si lo dijiste. Lo dijiste. Mira, aquí. Su función es formular preguntas, examinar premisas y definir criterios. La filosofía no define criterios. Las personas, filósofos, los definen. Ya le iba yo a preguntar que pusiera una, pues no hay tal. Cuando digo criterios me refiero a los criterios de cada quien, que cada quien tiene para elegir si algo es correcto o incorrecto. En serio. En serio. Su función de la filosofía es formular preguntas, examinar premisas y definir criterios. 3 doritos después, la filosofía no define criterios. Muy propio de la estafa filosófica. Dice Israel Flores, qué bueno que pueda levantar la voz, se refiere a la mujer cuyo discurso ante las autoridades que la ignoraban pusimos sobre los desaparecidos y las madres buscadoras. Sé qué bueno que pueda levantar la voz en este tiempo. En otros tiempos, cuando Calderón, la desaparecen también a ella y a su familia entera. Y le digo, o sea, que no te has enterado de cuántas madres buscadoras han sido asesinadas, que son muchas, sin que los morenazis levanten un puto dedo. Es vergüenza, de verdad. Jesús Paz 7711 me dice, me parece una gran mejoría de los fragmentos de anticipo de las mejores partes del vídeo. Disculpe si soy un poco indiscreto, pero esa técnica ha aumentado sus visitas. Mira, hay gente que se ha quejado por estos segmentos previos, los 20, 30 segundos que hay sobre... Mira, ha aumentado el interés por ver más minutos de gente que no conoce el canal y por eso lo hice. Es parte del fracasar en YouTube. Un análisis que hice es que yo siempre empiezo, me gustaría comentar esta cosa porque el otro día pasó que tal y cual, y para cuando termino de decir de qué voy a hablar, la gente ya se fue porque el intervalo, el lapso de atención en YouTube es cortito, pocos segundos. Entonces, una recomendación que se me hizo es las ideas más interesantes, ponlas al principio en una especie de tráiler, y eso hace que la gente te aguante tus introducciones, que son un plomazo. Y dije, tienes razón, y por eso lo estoy haciendo. Así que, sí, por eso lo hice. Y los que se han quejado, pues que entiendan que esto tiene una razón de ser.
Dice, no, antes de esto. Y ahora sí, Oslo OSZ 9199, supongo que aquí todos son progringos. Es que no es él. Es que muchas personas me dijeron que yo tenía que ser libertariano, maga, pro-Trump, de ultraderecha, fascista, racista, sexista, del PAN, de Vox, porque critiqué a su héroe Rusarín. El mundo no es un partido de fútbol. Si yo estoy contra el engaño, la mentira y la manipulación, no soy pro gringo. Si el que engaña, miente y manipula es gringo, estoy contra él. Si el que engaña, miente y manipula dice ser antigringo, criticarlo es criticar el engaño, la mentira y la manipulación. No significa ningún apoyo a Estados Unidos. No todo el enemigo de tu enemigo es tu amigo. A ver si lo vamos entendiendo. Y fueron varios los que cayeron en esto y me preocuparon mucho. Estoy perdido yo aquí. Ya que usted menciona la insinceridad, dice Juvenal, de mucha gente de ideología y opinión, ¿qué opinión tiene usted del fallecido presidente del Uruguay, Pepe Mújica? ¿Usted cree que era sincero en lo que decía? Yo alguna vez tuve que decir, hay que acordarse que Pepe Mújica debía una vida. Pero creo que sí era sincero. Creo que era un viejo guerrillero relativamente arrepentido, resultado de los años, que se pasó del marxismo a la socialdemocracia, lo cual muchos han hecho, pero que lo hizo después de haberse cobrado una vida, ¿no? Dice Mauricio, en particular, ¿usa algún software en particular para escribir como WordWriter o algún editor de texto simple como Vimo o Emacs o más avanzado como LaTeX? Usar esto, dice, pregunta, ¿ayuda a escribir mejor? Yo uso alguna herramienta informática en particular. Yo lo que uso es Scrivener, no tengo publicidad de Scrivener, no me están pagando nada, pero lo que uso sobre todo me sirve, y esto se lo decía yo, en libros de no ficción, porque tiene un sistema de organización temática que me ayuda a los libros de no ficción, fundamentalmente, sí, tanto No por Dios como La Izquierda Feng Shui y las Supernenas, de Tommy Jerry a las Supernenas, los tres fueron escritos en Scrivener. Mauricio, ¿qué opinas del partido Izquierda Española? Me preguntan. Y yo pregunto, estamos hablando de un exderechista, un chiringuito, un puesto ahí de ropa usada del exderechista de un UPyD que luego fue nacionalista y ahora es presunto izquierdista españolista llamado Guillermo del Valle. Si de eso hablas, creo que es un juego para darle algún sueldillo a Guillermo y pulverizar un poco más el voto de la izquierda en beneficio, por supuesto, de la derecha a la que originalmente correspondía y pertenecía el señor Guillermo del Valle. Dice, Cuba no estaba tan mal antes de la revolución, tenía problemas, como es lógico, pero para los estándares de América Latina y del mundo estaba bastante normal. No, sí, yo recuerdo las dictaduras en 1959, normalísimas. En América Latina las había en República Dominicana, en Nicaragua, en Paraguay y en ningún otro país latinoamericano. O sea, la brutal dictadura de Batista no era normal. Cuba tenía un desempleo crónico del 30% y más de un 40% de analfabetismo y escasez de servicios básicos, con solo un hospital rural en toda la isla. Si miras las zonas urbanas, tenían un alto desarrollo, pero las zonas rurales estaban totalmente abandonadas. Y ese analfabetismo, ese desempleo crónico, esa falta de salud, esa falta de educación, no era normal. La revolución y el apoyo popular que tuvo, ¿qué fueron? ¿Magia? La revolución tuvo apoyo popular porque se reaccionaba contra una situación que no encontraba sostenible la gente, que cuando llega a decidirse a tomar las armas, es que ya está verdaderamente aterrorizada. Y tengo amigos negros cubanos que vivieron la dictadura. Hablando de básquet, mira, vaya un buen tema. Iván, gracias. ¿Cuáles son los jugadores de Latinoamérica y España que usted ha disfrutado viendo jugar? A ver, problema, no he visto mucho básquet latinoamericano, la verdad, pero tengo muy claro quién es Manu Ginóbili, porque Manu Ginóbili es una leyenda. Y hoy tengo muy presente a Campazzo, porque está jugando en España y está jugando muy bien. De jugadores españoles que da gusto ver,
y voy a hablar del pasado inmediato, aunque he estado viendo la selección actual, a la que le deseo lo mejor de verdad. Los dos Gasol, los dos hermanos Gasol eran absolutamente monstruosos. Ricky Rubio es un genio del balón y Sergio Llull, que fue uno de los ejes fundamentales que llevaron a la selección al campeonato del mundo, y en ese campeonato del mundo estaban todos ellos, más otra serie de enormes jugadores ya todos retirados. Todavía había uno, no me acuerdo su nombre, porque no me acuerdo los nombres, pero había uno que vi jugar el último, penúltimo partido antes de retirarse. Dice Jaguar, perdón, 99. Ser socialista o comunista a los 20 años está pasable. Ser socialista o comunista a esa edad que tienen esos señores ya es preocupante su salud mental. Habla de los señores que se están gritando entre ellos, creo. Pero le digo, hombre, gracias por venir a insultarme. Yo soy socialista democrático en un mundo donde muchos países tienen gobiernos socialdemócratas, por suerte. Si te preocupa mi salud mental, probablemente te debería preocupar a ti ser imbécil. Esto ya lo habíamos visto, pero vuelvo a ello por los que no hubieran estado cuando lo comentamos, que es lo siguiente. Juan Durán dice, hablando cuando dice el vídeo de que estamos solos, pienso que el universo es tan grande que por cálculo de probabilidades tiene que haber vida. Si no fuese así, sería un desperdicio tan grande como el mismo universo. Le digo, ¿y cuál es tu cálculo de probabilidades? ¿Nos puedes dar las fórmulas? Porque no quiero creer que lo de probabilidades no lo calculaste y solo lo dices para darle importancia a tu argumento, ¿verdad? Estoy esperando todavía las fórmulas de probabilidades de Juan Durán. Luego Oscar Pérez encima se pone a gritar, que esto ya no lo soporto yo. El tema es que el público de Rosarín, que está mal escrito, es zurdo y el zurdo no lee. Joder. Se victimiza, vive en su constante estado de ansiedad, mal escrito con C, y hoy en día está ocupando su mente con la perspectiva de género. Oscar Pérez, ¿te das cuenta cuán estúpido es que digas esto cuando yo soy una persona de izquierda y mi público es de izquierda en general? Tú no eres enemigo de la izquierda porque no sabes qué es. Tú solamente eres tonto. Juvenal FT vuelve. Dice, en el caso de Vietnam, después de ganar la guerra ante Estados Unidos a un costo terrible, sí, hoy tiene buenas relaciones con Estados Unidos y su economía florece. ¿Esto no demuestra que funciona mejor el pragmatismo que las ideologías? Le pregunto. La respuesta es no. Esa es una explicación demasiado simplista. Mira, Estados Unidos tuvo bloqueado a Vietnam peor que a Cuba de 1970 a 1995. En 1995, los inversionistas mundiales piden que acabe el embargo comercial contra Vietnam porque quieren entrar a Vietnam, porque Vietnam ya tiene una economía funcional. Al estilo chino, con cierta economía de mercado, claro. Pero Vietnam logró levantar, y Laos ha logrado levantar, una economía funcional en 25 años. Hasta Rusia tenía una economía rengueante, pero nadie se moría de hambre en Rusia. Se moría del asco, pero no del hambre. Y Cuba en 67 años no ha podido hacerlo. Por favor, no podemos defenderla. Gamicre 9966. Mauricio, desde que te encontré en tu canal me siento más seguro ante este mundo que te trata de cambiar a la fuerza. Me gustaría que desmintieras a Rigoberto Hidalgo, defensor acérrimo de la fe católica y todos sus dogmas. Pues aquí vamos a tener un problema. Mira, no te puedo contar los mensajes tal como los recibí, porque tienen carácter privado. Pero te voy a contar esto. Hace unas semanas me empezó a buscar Rigoberto Hidalgo para invitarme a un evento misteriosísimo que va a haber en Pachuca, Hidalgo, Estado de México, una hermosa ciudad del Estado de Hidalgo, en México, donde esperan atraer a 4,000 personas, no sé cómo ni qué tipo de personas, y quieren que yo esté presente. Pero así de escueto. Yo dije, a ver, te agradezco mucho la atención, pero primero que nada necesito saber de qué se trata el evento, cuál es su objetivo. Su nombre era ¿Dios existe o es solo una invención humana? O algo por el estilo. Esa es la esencia. Dije, bueno, pero ¿es un evento de qué? ¿Es un evento de baile? ¿Yo quiero que esté allí viendo a los bailarines? ¿O es un qué?
¿Y qué papel juego yo allí? Punto 1. Punto 2. ¿Quién es el público objetivo? No me digas que está abierto a todo el mundo, porque decía que estaba abierto. Estos fueron 2 o 3 mensajes que intercambiamos. No me digan que está abierto a todo el mundo. Las mezquitas están abiertas a todo el mundo, pero a la hora del rezo, el público objetivo son evidentemente los creyentes musulmanes y no se meten muchos cristianos, judíos, budistas o ateos a dar lata mientras es la hora del rezo en la mezquita. Entonces, esas 4,000 personas, ¿cuál es tu público objetivo? Otro. ¿Me vas a pagar el avión en business class? ¿Me vas a pagar un hotel de 5 estrellas? ¿Me vas a pagar las comidas? ¿Me vas a pagar el transporte? ¿Y me vas a pagar la seguridad porque estamos en México? La respuesta fue básicamente que ellos se encargaban del transporte, las comidas y el alojamiento. Nunca me dijeron si era en business class y en 5 estrellas, pero bueno, ellos se hacían cargo de ello porque tienen mosca. Y entonces dije, me faltan datos, todavía me faltan datos. Entonces hice una relación de los datos que me faltaban. Entonces es mensaje si los puedo comentar, porque es más, déjame ver si lo tengo a mano. Porque es el mensaje que mandé yo. Dice, si invitación a evento en México. Decía yo, voy a pasar para acá que es más fácil para ver. Dice, necesito datos para poder determinar si mi participación es oportuna. Un evento es algo demasiado vago, así que necesito que me proporcionen información sobre qué tipo de evento es, quién lo organiza, quién lo paga, con qué objeto, quiénes van a participar y cuál es el público objetivo. Y un gasto cuantioso para la actividad que pretenden hacer tiene un objetivo, se van a gastar un dineral, y lo quisiera conocer. Vamos, datos precisos, nombres y transparencia total. Esto me lo da una empresa que se llama Eventos Sociales. Y les digo, esto lo necesito por escrito, como ya le dije al otro señor que me contactó, no en una reunión por Zoom, porque constantemente me pedía una reunión por Zoom. O sea, yo, que se me pide que sostenga con desconocidos cuyos intereses no se me han revelado y con un tema que ciertamente es enormemente delicado. Antes de hablar de logística, necesito todos los datos que me puedan aportar para saber sin prejuicios qué tan oportuno es que yo participe, simple y llanamente. Les agradeceré además que se diga al señor Rigoberto Hidalgo que por favor no utilice los comentarios de los vídeos de mi canal para comunicaciones off topic que penosamente me obliga a borrar, y los borré. Es lo mismo que me mandó por correo electrónico. Debo señalar que las comunicaciones que se me envíen deberán considerarse públicas y abiertas, con lo que tendré todo el derecho de compartirlas y comentarlas públicamente en los medios de los que dispongo. Si esto les resultara inaceptable, no hay más que comentar, por supuesto, y agradeciendo su invitación, la rechazaría sin más trámites. Este fue el email que mandé el 30 de junio de 2026, y después, como en el guapango torero, silencio. Eso es lo que te puedo decir. Podremos hablar en el futuro de Rigoberto Hidalgo, porque algo raro hay allí, que ya bien me podían decir para qué me querían, como no fuera para tratarme de hacer pasar el ridículo en manos de alguien que escribió un libro que se llama El Circo del Ateísmo. Y con eso y nada más, los dejo el día de hoy. Ha sido, creo que, largo y fructífero. Siento muchísimo que no estén de acuerdo con algunos bloqueos que hago, pero así es esto, y yo no quiero que ningún malentendido acabe lastimando a nadie. El nuevo canciller de Colombia es un conspiranoico maga que ve a Soros hasta en la sopa, sí, no ve a Musk, ¿verdad? Además me dicen, ¿prefieres ver un partido de fútbol o una película? Son dos cosas distintas, prefiero ver los dos. No hagas filosofía allí. El fútbol tiene una magia que no se puede igualar, según yo, sí, pero el cine tiene también una magia de experiencias compartidas, y el teatro tiene otra, y el teatro no compite tampoco con el cine. Voy a hacer un canal de resistencia como el tuyo, pero más light y menos baneador. Ve corriendo. ¿Qué nombre le sugieres a mi futuro canal? Soy un pesado cobarde
que ni siquiera da su nombre. Ese te quedaría muy bien. Gracias a María del Rosario Segura, abrazos desde la Ciudad de México. El indeciso inseguro cuando no tienes idea. Una pregunta, ¿qué propuestas crees que son destacables de la derecha? Ninguna. A una letra que compuse, primero le pongo acordes o primero le pongo melodía. Yo creo que primero vas con la melodía. Cuidado, o sea, yo creo que la letra te sugiere la melodía y la melodía luego la armonizas. Porque si no, cuando empiezas con la armonía, lo que pasa es que siempre tienes melodías muy planas. Por lo menos es la experiencia que yo he visto en todos los años que llevo teniendo que ver algo con la música. Cuando tú armonizas, las melodías tienden a ser planas. Cuando tú primero creas la melodía y luego haces la armonía, creo que es mejor. Pero igual. Se puede considerar la fabada como española si tiene alubias que tienen origen en México, o tomate en el caldo. No, no hay tomate, no, tomate no. Pimiento dentro del Nuevo Mundo, dentro del chorizo, sí, claro que es española. Tan española como la tortilla mexicana. Porque si quieres hacerla con cerdo o con pollo, todos vinieron de fuera. De hecho, el pollo viene de Asia, no es ni siquiera europeo. O te gusta de carne de res, que también vino de Europa. Déjense de esas tonterías. Toda cultura es fusión de otras muchas culturas. No hay nada puro en este mundo. Mauricio, no vengas a México, como están las cosas, es peligroso para la salud. Si no fuera así, me gustaría que vinieras para que te postules para presidente. No, lo vuelvo a decir otra vez. Como dijo Pancho Villa, para a un país no le puede pasar algo peor que lo gobierne alguien que no esté preparado para hacerlo. Yo soy el peor político del mundo. Pero vamos, los políticos resuelven problemas, yo los creo. Yo soy el que crea problemas. Y esta de mi boca me mete a mí en problemas, pero además genera problemas por todos lados. Yo soy la oposición, soy el disidente, soy la conciencia del gobernante probablemente, pero nunca puedo ser gobernante. Hay antipatía de mexicanos para con Argentina en lo que se refiere a fútbol. ¿De qué lado está usted? Yo estoy en contra de Argentina en el fútbol, pero estoy a favor de Messi. Y estoy en contra de Argentina en el fútbol porque estoy con España. Y ayer estaba con Inglaterra, fíjate. Pero no me gusta el fútbol argentino, sobre todo por lo sucio que ha sido tradicionalmente. Hay dos jugadores que no son sucios, curiosamente son Maradona y Messi. Maradona, como Messi, tragan leña, pero vamos, acarretadas en cada partido. Y sin embargo nunca han sido jugadores sucios. Sucios a nivel, no sé, a nivel Bilardo, Pizarro, ¿no? En fútbol, Argentina, le tengo un enorme respeto futbolísticamente, eso aparte. Tengo demasiados amigos argentinos como para que me caigan mal. Bueno, nos vemos la próxima semana. No sé qué voy a hacer el miércoles. El jueves voy a estar aquí, como siempre. Y mientras tanto, si pueden, por favor, apoyarnos en Patreon, se los voy a agradecer. Y van a comprar más tiempo para este canal y voy a hacer más de las cosas que ustedes quieren que haga. Y mientras tanto, pues ahí les dejo mi reputación, como siempre, para lo poco que queda de mi reputación, para que la hagan pedazos.